Este, li- listo, ahí la vocecita que nos dice que estamos grabando. Entonces vamos a iniciar un poquito esto, ya, que es el tema de términos excluidos, ¿no? Bien. A ver, comenzamos con el marco teórico, ¿ya? Dentro de este marco teórico se entiende por términos excluidos, ¿no? Aquel ejercicio dentro del curso de razonamiento que consiste en identificar, ¿no? Aquella palabra o aquel término ajeno a cierto campo de cosa, a cierto campo de significado, muy bien, ¿sí? Que sea común a los demás, ¿no? Entonces yo tengo que eliminar aquella palabra que no es parte de la afinidad semántica o de la temática en común que van a tener una serie de palabras, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero en este caso, mis estimados, sí es que tenemos que manejar bastante de cosas, bastante léxico, bastante vocabulario, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras no están contextualizadas y cuando no están contextualizadas a veces como que se dificulta un poquito, ¿no? La definición. En un contexto determinado, ¿no? Sí se puede saber el significado de una palabra, pero cuando no hay un contexto, entonces es ahí donde de repente podemos tener inconvenientes. Es el caso de este tipo de ejercicios. Mira, tengo la palabra oneroso, y así solo aparece oneroso, ¿no? Entonces yo tengo que saber el significado de la palabra oneroso y no solo del significado de la palabra oneroso, que es la premisa o la primera palabra que aparece, sino también de las demás qué cosas, sino también de las demás alternativas, ¿no? En este caso tengo que saber el significado de la palabra caro, costoso, gravoso, valioso y dispendioso, ¿ya? Y tengo que tratar de manejar un campo semántico, ¿no? Tratar de manejar una afinidad semántica entre esas palabras y la premisa y yo determinar cuál de esas palabritas, dentro de las cinco alternativas que te van a presentar, no está dentro de esa relación o dentro de esa temática que se está, qué cosa que se está manejando, ¿no? Entonces, para poder eliminar, tengo que saber la definición de cada uno de estos términos, la definición de cada una de las palabras, ya así determinar cuál sería el campo semántico o la temática en común que tiene una serie de términos. Y elimino aquella palabra que no es parte de qué, no es parte de esa temática, de ese significado, ¿no? En común. Entonces, tenemos que tener qué cosa, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, por acá, por ejemplo, no sé qué significa oneroso, ¿no? Pongamos, ¿no? Que yo no sé qué significa oneroso, es la primera vez que lo escucho. Entonces, si es la primera vez que lo escucho y tengo dificultades, entonces trato de ver las alternativas, ¿no? Hay muchas personas que si no saben el significado de la premisa de esta palabrita, como que dicen, pucha, que ya está tranca, ¿no? Ya no la voy a hacer, ¿no? Entonces, en términos excluidos no podemos decir eso. Ya en términos excluidos, lo que ocurre es que dentro de las alternativas siempre van a haber palabras en la mayoría de casos, de palabras de comunes, ¿no? Que sí serían parte de nuestro léxico y eso nos va a ayudar, ¿qué cosa? Eso nos va a ayudar a que podamos armar, ¿qué cosa? Nuestro campo semántico, es decir, nuestra temática en común, ¿ya? A ver, yo por ejemplo no sé qué significa oneroso, pero dentro de las alternativas, dentro de las cinco alternativas, yo sí sé qué significa la palabra caro, ¿cierto? Yo sí sé qué significa la palabra de cosa, la palabra costoso, ¿no? Es más, también he escuchado este término, ¿no? De dispendio, ¿no? Muy bien, de dispendioso. Estos, estos tres términos sí me parecen conocidos, a mí, ¿no? ¿Y a qué alude? Cuando yo menciono que es algo caro, muy bien, estamos hablando que tiene que ver con que algo que está elevado económicamente, ¿no? Muy bien. Que tiene como sinónimo, mira aquí, la palabra costoso. Entonces yo considero que estas dos palabras son sinónimos, ¿no? Caro, costoso son sinónimos. Además, incluye la palabra de cosa, incluye la palabra dispendioso también, ¿no? Porque cuando hablamos de un dispendio, hablamos de un gasto. Entonces, dispendioso también implica de cosa, un gasto excesivo, ¿no? Entonces, esas tres palabritas van relacionadas a ese gasto excesivo que se hace. Por lo tanto, yo viendo y analizando rapidito este ejercicio, me doy cuenta que aquí la relación que se presenta o la temática en común que se está presentando es al gasto excesivo que se hace, ¿no? Un gasto excesivo, un gasto caro, costoso, dispendioso. Entonces, hay dos palabritas, ¿no? Que una de ellas que me quedan en la alternativa, que está relacionado también, ¿qué cosa? Que estaría relacionado al gasto excesivo. Una no tiene que ver con el gasto excesivo y es ahí donde yo tengo de cosa que ir eliminando de cosa, eliminando la palabrita, ¿no? Entonces, mira, entonces, repitiendo, repeticuá. No sé qué significa oneroso, primera vez que lo escucho. Miro mis alternativas y en mis alternativas sé palabras que yo conozco, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que yo conozco?
Las palabras que yo conozco son caro, la palabra que yo conozco es costoso y la palabra que yo conozco es un dispendioso. Y esas palabritas tienen un significado en común. ¿Cuál es el significado? Muy bien, al precio excesivamente elevado, ¿no? Entonces, me quedan estas dos alternativas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos, profe? Ave María, no, Ave María, esa no me falla, profe, esa la hago, ¿no? Muy bien. Ave María, dame puntería, no, esa no hacemos. Acá tratamos de buscar qué cosa, un concepto, una definición. Entonces, profe, pero yo sí sé qué significa valioso, ¿ya? Valioso va relacionado al valor, pero cuando mencionamos el valor, no necesariamente, mire, profe, mire mi profe, no necesariamente va relacionado de cosas, va relacionado a lo económico, no relacionado al gasto excesivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo muy bien que este jugador es valioso para el equipo, ¿no? Muy bien, yo digo, este alumno es valioso para la promoción, yo no estoy mencionando un gasto excesivo ahí, profesor. Entonces, la palabra valioso yo considero, ¿no? De acuerdo a mi análisis, profe, que esta palabra no está dentro de la temática en común. Entonces yo la eliminaría, profe, sin saber que de repente yo no sé el significado de gravoso, pero sí sé que valioso no estaría dentro de este concepto, ¿no? Muy bien, muy buen análisis, le diríamos, ¿no? Entonces, mira, por acá yo tengo mi análisis para poder, ¿qué cosa? Para poder determinar exactamente y qué es lo que nos dice, ¿no? Justo lo que veíamos, ¿no? Oneroso, por la terminación oso, es un adjetivo que alude a lo que ocasiona mucho gasto, justo lo que hemos visto, ¿no? Muy bien, lo que tiene que ver con mucho gasto. No sabía que era oneroso, pero acá, ya en el análisis que aparece, nos dice que lo que ocasiona mucho gasto, ¿no? Entonces, si decimos que este pantalón es muy oneroso, ¿no? Muy bien, mencionamos qué cosa, mencionamos este término, alude a lo que ocasiona mucho gasto. ¿Listo? Profe, entonces dice, lo mismo sucede con las palabras caro, muy bien, que tiene que ver con lo que ocasiona mucho gasto, con lo que es costoso, con lo que es gravoso y con lo que es dispendioso, profe, cuyos significados se refieren a lo que tienen un costo elevado. Ah, ya, muy bien. Sin embargo, la palabra valioso, la que habíamos visto hace un momento, designa a cosas o personas que valen o tienen mucha estimación. Ah, ya, ¿no? Muy bien, mi hijo es valioso para mí. ¿No? Mi familia es valiosa para mí. Ah, ya. ¿Tiene que ver con qué? Con lo que tiene mucha estimación, ¿no? Pero no incluye necesariamente el aspecto pecuniario, el aspecto económico, que sí sucede con las demás alternativas, incluyendo la palabra gravoso. Ah, entonces mi análisis estaba bueno, profe. Sí, tu análisis estaba bueno. Por lo tanto, entonces consideramos que aquí la relación que prima es de sinonimia, ¿no? La relación que prima es de sinonimia, es decir, que voy a encontrar palabras que son sinónimos de la premisa, de la primera palabra que es oneroso. ¿Cuáles son? Caro, costoso, gravoso y dispendioso. La alternativa D no alude a un sinónimo preciso y es el término que yo voy a eliminar, ¿no? Entonces ahí estoy eliminando aquella palabra que no guarda algún tipo de afinidad semántica, no guarda algún tipo de temática en común como con las demás palabras. Entonces, mi estimado amigo, si tú no sabes el significado de la premisa, no te preocupes, tranquilo, nada más, ¿ya? Porque puede pasar que de repente nos quieren tranquear y pueden colocar una palabra que sea extraña a nuestro léxico, extraña a nuestro vocabulario. Por lo tanto, entonces no hay que arriesgarnos de esa manera. Lo que podemos hacer es ver las alternativas y siempre hay palabras en común que nos ayudan a poder armar nuestro campo semántico. Mucho hablo de campo semántico, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué cosa es el campo semántico, profe? Mucho habla usted de campo semántico. Dentro de esta parte de términos excluidos, ¿no? En los conceptos se trabaja mucho con este término, ¿no? Campo semántico, ¿no? Es más que todo la temática que desarrolla ese tipo de ejercicio, ¿no? Sino que es el concepto técnico que se le da dentro de este concepto. Entonces, dentro de estos temas de términos excluidos, ¿ya? Cuando hablamos de campo semántico, ¿qué es el campo semántico, profe? Es que es el tema en común, ¿no? O sea, si me dan una serie de palabras, ¿no? Una agrupación relativamente extensa de palabras, ¿no? Que a pesar de guardar algunas diferencias, siempre hay algo en común. Ese algo en común va a determinar su vinculación en torno a un mismo significado, ¿no? ¿Sí? Es como, por ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo, a ver, vamos a colocar por acá. ¿No? Es como, por ejemplo, si yo coloco la palabra, ¿qué cosa? La palabra Alá, ¿no? Alá, aló no, Alá, Alí no, Alá. Ya, coloco la palabra Mahoma, nuestro amigo Mahoma, sí, coloco qué cosa, coloco Jehová, ¿no? Jehová, 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 sí, coloco qué cosa, coloco Jehová, Jehová, Jehová,
coloco Zeus, nuestro amigo Zeus, ¿no? Muy bien. Y por ahí colocamos qué cosa, por ahí colocamos, ya nada más ahí, ¿no? Estos cuatro, ya, para hacerlo rapidito. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el tema en común que tiene una serie de palabras, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, hablamos de Alá, hablamos de Mahoma, hablamos de Jehová y hablamos de Zeus. De repente tienen diferencias, ¿no? O sea, obviamente van a tener ciertas diferencias, ¿no? Tanto Alá, muy bien, en la definición, tanto Mahoma, tanto Jehová y tanto Zeus van a tener ciertas diferencias, pero van a poseer algo en común. Sí, ese algo en común tiene que ver con qué, tiene que ver con el campo semántico. Esa palabrita o ese sema en común, muy bien, va a determinar su campo semántico. Entonces, profe, acá lo común, cuando me menciona Alá, Mahoma, Jehová y Zeus, lo común que yo veo en la mayoría de palabras, en la mayoría, tiene que ver con esto, profe. ¿Con qué? Dime, campeón, dime. Tiene que ver con la palabra de cosa, con la palabra dioses. ¿Cierto? Ah, sí, tienes razón, ¿no? Tiene que ver con la palabra dioses. Profe, sí. Entonces, si a mí me piden dentro de esta serie de palabras, dentro de esta serie, ¿cuál sería el campo semántico que predomina? El campo semántico que está predominando tiene que ver con qué? Tiene que ver con dioses, ¿no? Ese es el campo semántico. Entonces, yo voy a encontrar una palabra que no sería parte de ese campo semántico y es la que yo tengo que eliminar, ¿no? Entonces, mira, dentro que quienes pertenecen a este campo semántico, a este sema en común, a este tema en común, viene a ser Alá, viene a ser Jehová y viene a ser Zeus, ¿no? Que están dentro de este mismo campo semántico, que están dentro de este mismo tema en común. Aquella palabrita que no estaría dentro de ese campo semántico, ¿cuál sería, profe? La palabra qué cosa, la palabra Mahoma, que es la que eliminamos. Profe, ¿y por qué Mahoma? Porque Mahoma no se define como un dios, sino como un profeta, ¿no? El profeta del Islam, el gran profeta. Entonces no estaría dentro de ese campo de cosa, dentro de ese campo de significado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre las palabras, ¿no? Esa serie de palabras van a tener conceptos o definiciones. Entonces, siempre van a pertenecer a un tema en común, a un campo semántico. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que eliminemos aquella palabra que no guarda relación con ese campo semántico, ¿no? Entonces, esto más que todo es conceptos muy técnicos, ¿no? Acerca de campo semántico y técnicas, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es ser práctico, nada más, es saber qué es lo que tengo que hacer en este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar la palabra en común que tiene una serie de palabras, ¿no? Esa palabra en común es campo semántico, ¿no? Si yo digo gato, león, tigre y puma, ¿no? Entonces, cuando yo defino, yo digo qué cosa. Cuando yo defino, siempre voy a decir qué cosa, la definición de felino, ¿no? Pero van a tener diferencias, obviamente, ¿no? Que el gato de repente es doméstico, el león es salvaje, ¿no? Y otras características que se pueden presentar, ¿no? O sea, pero lo común, ese lo común que va a unir esa serie de palabras, ese es el campo semántico. Entonces, acá lo común entre gato, león, tigre y puma es que son felinos. Eso es lo común. Y ese es el campo semántico. ¿Ya? Esa es la palabrita en común. Si yo digo Perú, Chile, Ecuador, común país. Ese es el campo semántico, ¿no? Si yo digo de cosas, si yo digo, por ejemplo, piara, coloco de cosas, coloco recua, coloco la palabra bandada, ¿qué cosa es lo común? Profesión conjuntos, ya. Ese es el campo de cosas, ese es el campo semántico, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que cuando hablamos de términos excluidos, eliminas aquella palabra que no sería parte de ese campo semántico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá me aparece un ejercicio y dice gato, león, tigre y puma, yo sé que el campo semántico son felinos. Entonces, si yo, por ejemplo, acá te coloco la palabra de cosa, la palabra gacela, ¿no? ¿No? Entonces, de repente este sería el término excluido, ¿no? No sería parte de esa cosa, no sería parte de ese campo semántico, ¿no? Te coloco de cosa, te coloco de repente aquí a nuestro amigo de cosa, a nuestro amigo el lobo, ya tampoco sería parte de ese campo semántico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de felinos, ¿correcto? Entonces, lo chévere en esto es que siempre van a haber palabras de uso común que te van a ayudar a que tú puedas armar ese campo semántico. Siempre van a haber, ¿no? A ver, practicamos uno de esto del campo semántico rapidito acá. ¿No? Donde te presento alguna serie de qué, una serie de palabras, ¿no? Miren, acá te pongo una sarta de palabras, que es álamo, naranjo, roble y ciprés, es una sarta de palabritas, ¿no? Baile, oleaje, rotación, trote, oriundo, aborigen nativo, ventana, puerta, zócalo, techo, ley, norma, decreto, ordenanza, nupcias, himeneo, boda, ¿no? Arrogante, fato, presumido, aplacar, calmar, avanzar, sosegar, intimidar, amedrentar, atemorizar, sentencia, dictamen y resolución, ¿no? Muy bien, estas son una serie de palabras que van a estar unidos, ¿no? Vinculados a un mismo campo semántico, ¿correcto? A un mismo campo semántico.
En el caso, por ejemplo, de esta, ¿no? De la primera, dice álamo, naranjo, roble y ciprés, ¿no? Este álamo, naranjo, roble y ciprés va a estar relacionado con qué? Va a estar relacionado con esto. Este sería el campo semántico. Esto de acá, mira, de aquí, acá. Asocia y contrasta especies de árboles, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál sería el campo semántico? Especies de árboles, ¿no? ¿Sí? O simplemente árboles. Porque cuando hablamos de estos cuatro términos, están dentro de ese campo semántico, árboles o especies de árboles. Y de repente aparece una alternativa, ¿no? Que dice el hecho, por ejemplo, ¿no? Muy bien, por ejemplo, yo tengo álamo, naranjo, roble y ciprés y coloco una coma y coloco la palabra helecho, ¿no? Entonces, el helecho sería el campo, el término excluido. ¿Por qué? Porque no pertenece al campo semántico de qué? De especies de árboles. Se elimina, ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja dentro de lo que es este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, acá sería, ¿no? Acá sería la número de cosas, la número uno, ¿no? Entonces, por acá creo que como ya lo hice, voy a trabajarlo desde la primera parte, ¿no? El campo semántico es asocia a la excesiva estimación propia. O sea, está relacionado a la estimación propia. Entonces, ¿cuál de las 10 alternativas o series de palabras está relacionado a la excesiva estimación propia? Sería la número 7, ¿no? Esta de acá. Porque cuando te dice arrogante, fatuo, presumido, ¿no? Se entiende que es una persona, ¿no? Que tiene una estimación muy excesiva, ¿no? Estimación excesiva. Por lo tanto, este es el campo semántico. Y si, profe, y si aparece de repente otra palabrita que no estaría dentro de ese campo, ese sería el término excluido, el que yo voy a eliminar, ¿no? Entonces sería acá la número 7. En la siguiente, decisiones judiciales. Profe, ¿cuál de esas sería decisiones judiciales? Decisiones judiciales. A ver, claro, profe, ya la vi. Esta de acá, ¿no? Muy bien. La número 10. Cuando te dice sentencia, muy bien. Un dictamen y una resolución, ¿qué cosa es? Una decisión de un juez. Decisiones judiciales. Ya, profe, está chévere eso. Bacán. Entonces acá colocamos la número 10. Ahora, profe, en la siguiente, el campo semántico asociado a una edificación. ¿Cuál sería asociado a una edificación? A ver, asociada a una edificación. ¿Cuál está relacionada a una edificación? Yo creo que sería esta de acá, ¿no? Sí, esta de acá. Cuando te dice ventana, puerta, zócalo y techo, ¿no? Eso está relacionado a una edificación. Listo, profe. Entonces acá vamos a colocar la número, en ese caso, 4. Bacán, profe, ya estamos. La siguiente, mira, el campo semántico comparte la idea de disminución. ¿Cuál de las series de palabritas está relacionado a la idea de disminución? A ver, profe, chequeamos. Idea de disminución. Ya la vi, profe, disminución, disminución. Si hablamos de disminución, tendría que ver con esto, profe, ¿no? Esto de acá, mira. Cuando se aplaca, cuando se calma, cuando se amansa y se sosega, se está disminuyendo, ¿no? Se está reduciendo algo. Entonces, esto va relacionado a la idea de disminución. ¿Listo? Bingo. Entonces, ¿qué número sería acá? Sería la número 8. ¿Ya? Acá ya coloqué la número 5, se me salió. A ver, en este caso, relacionado a normas legales, claro, eso está fácil, ¿no? Normas legales tienen que ver con la número 5, que acá está, al costadito nada más, ¿no? Una ley, una norma, un decreto, una ordenanza está relacionado a normas legales, ¿ya? En la siguiente, fíjate, en la siguiente, otra parte de términos incluidos, contrato de convivencia, ¿no? Amarse, quererse, ¿no? Toda la vida hasta que otra persona nos separe. Esto sería acá. Este sería el campo semántico, ¿no? Unas nupcias, un himeneo, una boda, tiene que ver con el contrato de convivencia. Por lo tanto, acá voy a colocar la número 6, ¿no? Asocia y contrasta especie de árboles, ya lo dice, que era la número 1. Vinculado a la idea de un movimiento, profe, vinculado a la idea de un movimiento, ya lo vi acá, mira, profe, la número 2, ¿no? Esta de acá, la número 2, cuando te dice de cosa, baile, oleaje, rotación y trote, ¿está relacionado a qué? Está relacionado a una idea de movimiento. Perfecto, entonces acá colocamos la número 2. Asociado al miedo, ya, profe, la que nos queda, pues la 9, ¿no? Sí, porque cuando menciona de cosas, cuando menciona la idea de qué, de intimidar, amedrentar y atemorizar, está relacionado a qué? Está relacionado al miedo, pues, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a colocar qué cosa, vamos a colocar qué numerito, profe, vamos a colocar el número 9, ¿no? Y lo último, lo que es propio de un país, aborigen, oriundo y nativo, la número 3, mira, ¿no? Lo que es propio de un país. ¿Listo? Entonces, estos son los campos semánticos, ya, las palabras en comunes, y si aparece una palabra que no sea parte de ese campo semántico, es la que nosotros vamos a ir eliminando. Entonces, la clave siempre es tratar de buscar esa temática en común de acuerdo al concepto, de acuerdo a la definición que van a presentar las palabras. Ojo, de acuerdo al concepto o a la definición que presentan las palabras, ¿no? Dentro de un examen como el que ustedes van a dar, ya este tema de términos excluidos no es un tema nuevo, ¿no? Sí, es un tema que ya está viniendo bastante tiempo.
Ya está viviendo bastante tiempo. Y hay un banco de preguntas que usualmente, mis estimados, les cuento, hay un banco de preguntas que normalmente se van repitiendo los ejercicios. Se van repitiendo, es cierto. ¿Ya? Ese banco nosotros lo resolvemos, así que no te preocupes, igual yo te lo voy a dar, ¿no? Para que ustedes vayan practicando. Entonces, cada clase vamos desarrollando ese banco de preguntas, que hay una cantidad de, que hay una cantidad de 300 o 400 si no me equivoco, ¿no? Preguntas de términos excluidos. Y, y, y se han repetido anteriormente, o sea, hay que trabajar ese banquito, ¿no? Porque se ha repetido. O sea, difícilmente lo hayan cambiado. O sea, de acuerdo, o sea, te cuento que hasta el año pasado, cuando preguntaban, cuando preguntaba a los oficiales que dan sus exámenes y hacía un poquito de reconstruir el examen con ellos, ¿no? Hablábamos de términos excluidos y me decían que muchos de los ejercicios que se trabajó en clase se repitieron ahí, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, trabajamos ese banco, porque no creo que cambien mucho ese banco, cambiarán algo mínimo, pero normalmente son las mismas, son las mismas que van dando vueltas, ¿no? Y ya hace bastante o largo tiempo sobre eso. Entonces, hay que trabajarlo. Y la estructura que se presenta, ¿no? La estructura que se presenta es esta, ¿no? Es así, ¿no? Una premisa, una palabra principal, ¿no? Que es la que dirige es la que dirige el ejercicio, ¿no? Y voy a encontrar qué cosa, las alternativas, ¿no? Son 5 alternativas, ¿no? Asumimos, bueno, yo asumo que si son 20 preguntas y son 4 temas, asumimos que debería ser qué cosa, debería ser en un orden, o sea, en una cantidad equitativa, ¿ya? Es decir, que si vendrían 5 textos, 5 preguntas, vendrían 5 términos excluidos, 5 analogías y 5 conectores, ¿no? Esa es la estructura ideal. Podría variar algo, ¿no? Pero sí, pero una pregunta de términos excluidos no te viene, ¿no? Te viene más de uno, te viene dos, tres, cuatro, ¿no? Esperemos que te vengan 5, de repente tienen menos, ¿no? Lo que nos conviene más de los 4 temas, yo te digo cuál es más asequible. Lo que es más asequible es conectores. Eso no debe fallar, la parte de conectores, ¿no? Salvo cuando hay el tema de complicarse con los casos especiales, los usos de los porque, los usos de los sino, los con que, los asimismo. Eso ya lo vamos a desglosar, pero no podemos fallar, no se falla mucho en eso, ¿ya? Entonces, acá cuando mencionamos entonces términos excluidos, esta es la estructura, ¿no? Premisa que tiene que estar relacionado con las 5 alternativas y una, no tiene, y una alternativa no va relacionada y esa es la que yo tengo que eliminar. Entonces, mira, acá estoy hablando que el campo semántico de estas palabras, incluido la premisa, ¿ya? Tiene que ver con qué? Tiene que ver con buenos deseos, ¿no? Buenos deseos. Entonces, hay una palabrita que no tiene que ver con buenos deseos, que es la palabra ditirambo, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque ditirambo va relacionado a qué? Ditirambo va relacionado a alabanza exagerada, ¿no? ¿Qué es un ditirambo? Es una alabanza exagerada. Por lo tanto, es el término que yo voy a eliminar, porque estamos hablando de si es un buen deseo, es un pláceme, es una enhorabuena, es una congratulación, es un parabién y es una felicitación. Respuesta, la alternativa E, ¿no? Entonces, esta es la estructura que va a venir. ¿Ya? Son premisa y 5 de cosas y 5 alternativas. Así está en el banco, ¿no? Pero tenemos que ver, bueno, acá lo tomamos como tipos o también lo podemos llamar como criterios, ¿ya? Esto de acá son los criterios que tú tienes que, cosa, los criterios que tú tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Los tipos o los criterios que tenemos que tener en cuenta para poder eliminar una palabra, ¿ya? Te cuento algo, ¿no? De todos los criterios que vamos a ver, son 6 criterios. Mira, acá están los demás, ¿sí? Acá están los demás. Ese es otro criterio, ¿ya? De los 6 criterios que yo te voy a explicar el día de hoy, de los 6 criterios, ¿ya? Eh, el que más se maneja, el que más se presenta dentro de los ejercicios es el primero, el de sinonimia. ¿No? Ese es el primero que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo es eso, profe? Fácil, es sencillo, ¿no? Entonces, tengo la premisa, que en este caso, la premisa es qué cosa, la palabra astuto. Mira, fíjate, la premisa es la palabra astuto, acá está la palabra astuto, y lo que nosotros vamos a encontrar van a ser de cosa, van a ser sinónimos de esta premisa, ¿ya? Sinónimos de la palabra de cosa, de la palabra astuto. Uno no es un sinónimo y es el que yo tengo que cosa, es el ejercicio que yo tengo que eliminar, ¿no? Es el que yo tengo que decir, chao, tú no eres parte de la sinónima y es la que se va. Esa es la que se presenta más, ¿no? Entonces, asumimos que, ponte, mira la estructura. Si en el examen te vienen 5 preguntas de términos excluidos, mínimo, mínimo 3 son del tipo de sinonimia. Por no decir que pueden ser todos de repente. Pero ya, muy bien. Yéndome al peor de los casos, 3
se presenta con este tipo. O sea, que tú ya tienes que tener en cuenta que tengo que buscar una palabra que no sea el sinónimo. Normalmente ocurre eso, ¿ya? Normalmente ocurre eso. Es la tendencia, es la tendencia. Entonces, acá yo tengo la palabra astuto, profe, y lo que yo tengo que buscar son sinónimos de la palabra astuto, ¿no? Y uno no es sinónimo y esa es la que yo tengo que eliminar. Así es, mi estimado. Sencillo. Entonces, si hablamos de astuto, que es una persona que es hábil para engañar o evitar ser engañado, porque eso es lo que dice la definición, ¿no? Un sinónimo de astuto sería pícaro, ¿sí? Otro sinónimo de astuto sería ladino. Otro sinónimo sería tunante y otro sinónimo de bribón. Esas cuatro palabritas, mis estimados, va relacionado a la sinonimia, vienen a ser sinónimos, ¿no? Que pueden ser parciales o absolutos acerca de la palabra astuto, pero en cambio, esta palabrita, la palabra de cosas, suspicaz, no, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque suspicaz no alude a la habilidad de engañar o la habilidad de evitar ser engañado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un suspicaz, un sinónimo de suspicaz sería de cosas, sería, acá voy a colocarlo, ¿ya? Sería la palabra de cosa, la palabra desconfiado, ¿no? Que es lo más común, desconfiado o receloso, ¿no? Desconfiado o receloso. Ese es el significado o el sinónimo de la palabra de cosa, la palabra suspicaz. Entonces, la palabra suspicaz va relacionado más con qué, no con la habilidad, sino va relacionado con qué, con la confianza. Entonces, no tiene que ver con una sinonimia de la palabra astuto. Entonces, es el término que yo voy a eliminar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se maneja más y es lo que más vamos a encontrar dentro de ese banco. ¿Correcto? Bien. En la siguiente, miren, tienes la palabra incriminar, ¿no? Tengo la palabra acusar, tengo la palabra imputar, tengo la palabra sindicar, recriminar y la palabra inculpar, ¿no? Tengo cinco alternativas donde una va a ser qué cosa, no va a ser sinónimo de incriminar y esa es la que yo tengo que eliminar. Te pido por favor que este ejercicio de incriminar, para ti, ¿cuál de las cinco alternativas no sería un sinónimo de la palabra incriminar? Puedes colocarlo ahí, ¿no? Como un mensaje en el chat del Zoom para poder, cosa, para poder yo ver, ¿no? Entonces, hay uno que no es sinónimo y esa es la que yo tengo que ir eliminando. A ver si me ayudas ahí en incriminar. ¿Listo? Ya, a ver, muy bien. Por ahí me colocan, claro, ¿no? Muy bien. Listo. Recriminar, me dicen. Dedo, ¿no? Claro, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de qué, cuando hablamos de incriminar, ¿no? Sí, estamos hablando de la acción de qué, la acción de acusar, ¿no? ¿Sí? Entonces, la respuesta, si esa va si ahí va la relación, ¿no? Entonces, los sinónimos de incriminar serían acusar, es imputar, sindicar e inculpar. Profe, ¿y la alternativa de recriminar? No, porque recriminar es amonestar, ¿no? Es llamar la atención, ¿no? Entonces, es un sinónimo de recriminar es amonestar, ¿no? Sí, yo voy a recriminar a mi hijo porque de repente llegó tarde de cosas, llegó tarde a la casa, ¿no? Después de una reunión. Entonces, lo que yo estoy haciendo no es que lo estoy acusando, sino que le estoy llamando la atención, ¿no? Entonces, ese es recriminar. Entonces, no sería parte de la sinonimia y es la que yo tengo que eliminar. ¿Ya? Entonces, ese es sinónimo, ese es el criterio que ustedes, mis estimados, tienen que tener en cuenta como base, ¿ya? Como base. No es el único, es cierto, pero es el que más va a venir. ¿Ya? Es el que más va a venir. De hecho, ¿no? De ahí vamos a ver la serie de bancos, ¿no? De preguntas, ahora que tenemos ¿no? Ahí el material, y vas a darte cuenta que más es sinonimia, ¿ya? Es más sinonimia. En la siguiente, miren, afinidad semántica. Cuando hablamos de afinidad semántica, que es otro tipo, ¿ya? Que es otro tipo, que viene, pero no es mucho, no es mucho, ¿no? Acá tratamos de que buscar algo en común que pueda unir a todas las palabras, incluido la premisa. Obviamente la premisa nunca la tengo que descuidar porque es la que dirige el ejercicio, ¿no? Tienes ático, copa, cima, cúpula, sombrero y coronilla, ¿no?
Acá yo tengo indigencia, apatía, ignorancia, infinitud, inmoralidad, insensibilidad, ¿no? Entonces, no son sinónimos, si te das cuenta, ¿no? El ático no es un sinónimo ni de copa, ni de cima, ni nada, pero hay algo en común que los voy a unir, menos uno, ¿no? Entonces, acá, entonces, mira, lo común que tiene que ver con toda esta serie de palabras, tiene que ver con qué, con esto de acá, parte alta. Sí, eso es lo común, ¿no? Todas están relacionadas, todas menos una, obviamente, están relacionadas con qué? Con que son partes altas, ¿no? Porque cuando tú defines el ático, ¿qué es el ático? Es la parte alta que nosotros vamos a encontrar ¿dónde? En la casita, ¿cierto? En una edificación, parte alta, ¿no? Profe, la copa pues no tiene nada que ver porque la copa es un recipiente. Sí, pero hay un significado de copa, mi estimado amigo, que dice que copa, ¿qué cosa es? La parte alta de un árbol. Si hablamos de un árbol, la copa del árbol, muy bien, es la parte alta. Ah, ya, profe. Ah, esa no la vi, pero está relacionado, ¿no? Cuando hablamos de cima, ¿qué cosa es la cima? Profe, también, ¿no? La parte alta de una montaña, ¿no? Muy bien, los escaladores van hacia la cima, ¿no? De esa montaña, ¿ya? Y la cúpula también, profe, ¿no? Que también tiene que ver con qué, con la parte alta de una edificación, ¿no? En la catedral, la cúpula, ¿no? Muy bien, sí, parte alta. Profe, sombrero también. ¡Ey, cuidado, papá! Cuidado. Si tú defines sombrero o buscas en el diccionario, ¿qué es lo que te dice, no? Creo que te dice lo siguiente, te dice que es un accesorio que se coloca sobre la cabeza, ¿no? Cuando tenemos un sombrero, lo tomamos como que como un objeto o cosa o accesorio, muy bien, que se va a colocar sobre la cabeza. Pero en la definición, escúchame, pero en la definición no está la palabra, no está la palabra alta, parte alta, ¿no? O sea, sombrero no se define como parte alta. Profe, y coronilla, sí, ¿no? Que nos dice que es la parte alta y media de la cabeza, ¿no? Esa es la coronilla. Entonces, sí estaría dentro, ¿no? Dentro de este campo semántico, de esta afinidad semántica, ¿no? Entonces, todas son partes altas. ¿Y cuál no estaría, profe? Ah, bingo, la alternativa D. Y esa es la que se va. ¿No? La alternativa D. Entonces, esta es un poquito más para analizarla, de acuerdo a los conceptos y de acuerdo a la definición, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no presenta sinonimia, sino tratamos de buscar algo en común que pueda unir esas palabras. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? En la siguiente tienes indigencia. Esa es tuya. Esa es tuya. Tienes apatía, ignorancia, infinitud, inmoralidad, insensibilidad. Tienes que eliminar una. ¿Ya? Tienes que eliminar una de acuerdo a esa afinidad semántica. ¿Cuál eliminamos? Infinitud. Infinitud, claro, muy bien. Esa es la que se va, pues, ¿no? Sí. Profe, ¿por qué infinitud? Porque todos tienen que ver, mira, acá, la afinidad semántica que se está presentando, la afinidad semántica que se presenta en esas palabras tendrían que ser con qué? Tendrían que ser con la falta de, ¿no? Falta de. ¿No? Profe, ¿cómo es eso? A ver, falta de. Estamos hablando de que la indigencia, ¿sí? Es sinónimo de pobreza, ¿no? Y tiene que ver con la falta de qué? La falta de recursos económicos, ¿no? Recursos económicos. La apatía, una persona que es apática, también presenta falta de qué? Falta de ganas, ¿no? ¿Sí? Falta de entusiasmo. Ese es el apático, pues, ¿no? Muy bien, ¿sí? Los pechos fríos, ¿no? Muy bien. La falta de. La ignorancia también tiene que ver con la falta de qué? La falta de conocimiento. La inmoralidad con la falta de moralidad y la insensibilidad, muy bien, como la falta de insensibilidad. Entonces, todo está relacionado con la falta de, profe, claro, muy bien. Pero en cambio, infinitud no se define como falta de, ¿sí? Muy bien, te define como algo que es ilimitado, pero no te dice que es la falta de. Por eso la respuesta vendría a ser la alternativa C, ¿no? Entonces, miren, acá qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de que va relacionado por un tema en común, un campo semántico y una no está dentro de esa relación y es la que yo voy a eliminar. Profe, de esas viene, hay parte de ejercicios que se pueden presentar de esa manera, mis estimados. Es por eso que lo estamos de cosa, que es lo que estamos viendo. Pero repito, y no me voy a cansar de repetirte, que lo que más se maneja es la primera, la de sinonimia. Ya tenlo en cuenta, por favor, eso, ¿no? Entonces, en ambos casos, tanto la primera y la segunda, lo que se tiene que ver mucho es vocabulario, ¿no? Lo que se tiene que ver mucho es vocabulario. Si te das cuenta, son definiciones, son conceptos. Y si por ahí de repente yo no manejo uno, entonces yo puedo tener qué cosa, yo puedo tener inconvenientes. Pero mostrando los ejercicios, trabajando los ejercicios,
Vas a darte cuenta que vamos yendo aprendiendo y conociendo más palabras, ¿no? Porque de eso se trata, de manejar o ampliar nuestro léxico. Siguiente, mira, en la siguiente, ¿no? Estamos hablando de qué, de que acá me menciona alhaja, ¿sí? Alhaja. Y cuando mencionamos género especie, ¿qué se entiende? Se entiende que ya la primera palabrita ya te está dando ese campo semántico, ¿no? Es como que yo coloque de cosas, es como que yo coloque así, mira, así para que lo puedas entender, algo parecido, ¿no? Mira, yo coloque felino, ¿no? Y al colocarte felino ya te estoy colocando el género, la familia, ¿no? Y voy a colocarte acá, mira, a la alternativa A te pongo a mi amigo Michifus, al gato, ¿sí? La alternativa B te coloco muy bien al Rey León, ¿no? La alternativa C te coloco a Tiger, ¿no? Muy bien, a Tigre. Y la alternativa D te coloco de cosa, te coloco muy bien al lobo. Perfecto, ya está. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, mira, está facilito ahí. ¿Por qué, profe? Porque mira, es sencillito ahí. Porque cuando hablamos de ya de felino, ya te está dando el campo semántico. O sea, la premisa misma, la palabra principal, la que guía el ejercicio, ya te dice la familia, ¿no? Ese campo semántico. Y hay una que no pertenece a ese campo semántico y es la que vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque el gato es un felino, el león es un felino, el tigre es un felino, pero el lobo no, porque el lobo es un cánido, entonces no estaría siendo parte de ese género o ese campo semántico y es la que elimino, ¿no? Entonces esa es parecida acá, ¿no? Entonces cuando hablamos de alhaja, entonces vienen a ser cierto tipo de, ¿qué? Cierto tipo de joyas, adornos, ¿no? De metales o de piedras preciosas, eso tiene que ver con qué, con una alhaja, y voy a encontrar acá especies, tipos de alhaja, ¿no? ¿Como cuáles, profe? Como el aro, ¿sí? Como el arete, como el collar y como la esclava, ¿no? Que son tipos de qué? Tipos de adornos, ¿no? Entonces, ¿cuál no está relacionado o cuál no pertenece al campo semántico de alhajas? Profe, la alternativa de el cofre, ¿sí? Que se considera más un recipiente. Y esa es la que nosotros vamos a eliminar. Perfecto, es sencillito nada más, ¿no? Entonces, acá es bacán. Acá es bacán, este tipo de ejercicio es bacán. ¿Por qué? Porque ya la premisa, mira, ya te da el campo semántico, ya te da qué cosa, la temática en común. Acá te están hablando de instrumentos, miren la siguiente. ¿Ya? Entonces, acá analízalo bien y dime, ¿cuál de ellos yo tengo que eliminar? No estaría dentro de ese campo semántico. Profe, pero ahí todas son instrumentos. Sí, pero hay algo en común que los va a unir. Ese algo en común, muy bien, va a hacer que una tú la elimines y esa es la que se va. ¿Cuál es la que se va en esa? Ya la vieron, creo, ahí. ¿No? Ahí, Claro, profe, es así, ¿no? sacando. Es así la sacamos, ¿no? Ahí serían instrumentos musicales, ¿no? Pero ¿cuál es la característica en común de todos esos instrumentos musicales? ¿Está bien o no? De cuerda, instrumento de cuerda. Claro, instrumentos de cuerda, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Y cuál no es un instrumento de cuerda? Ya la vieron, es más de percusión, pues, ¿no? Más de Tambor. percusión. Claro, el tambor, ¿no? Sí, porque nosotros estamos hablando de, profe, y el piano es de cuerda, claro, ¿no? Sí, es un instrumento de cuerda. Tú, cuando tocas la tecla, muy bien, dentro de esa caja de resonancia es la cuerda la que está. El violín también, ¿sí? El charango también, la guitarra también, ¿no? Pero en cambio, el tambor es de percusión, no está dentro de ese campo semántico y ¡plin! Le eliminamos. ¿Vieron? Entonces, mira, entonces estamos hablando acá de qué? De que hay tipos de términos excluidos, ¿no? Entonces estamos manejando este marco teórico que es importante para que ustedes puedan tener ese panorama o esa perspectiva cuando tienen los ejercicios. Entonces, particularmente, nuevamente te repito, lo que viene más es lo primero, la parte de cosa, la parte de sinonimia. Siguiente. Acá miren en cogenéricos. ¿Ah? Chequen, mira, cogenéricos. Pero acá, ¿cómo trabajamos? Acá también es con campo semántico, ¿no? Todo es con campo semántico. Acá, mira, dice, mira, acá fácil, mira. Acá no te lo da, ¿ya? Pero está sencillo. Dice, caoba, cedro, roble, ébano, pino y helecho. Hace un momento comenté algo, ¿no? Campo semántico, tipos de árboles o especies de árboles. O simplemente colocamos árboles, nada más, ¿no? Simplemente colocamos árboles, nada más, ¿ya? ¿Y cuáles están relacionados a estos árboles? La caoba, que es la premisa, el cedro, ¿sí? El roble, el ébano, ¿sí? Y el pino. Esas que están ahí, muy bien, pertenecen a esa misma familia, al que dice campo semántico, ¿sí? Se dice cogenéricos porque pertenecen a esa misma especie, todos pertenecen a esa misma especie, por eso lo llaman cogenéricos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que se va? Esta de acá, el helecho. Y profe, ¿y por qué se va el helecho? Porque el helecho es una planta ornamental, pero no está considerado muy bien como árbol, no es una especie de árbol. Entonces, ese es el término que yo voy a eliminar. Sencillito, ¿no? Entonces, acá yo tengo que buscar esa temática en común y elimino aquella palabra que no es parte de esa temática en común. Bien.
¿Correcto? Bien, por ahí me colocaron la alternativa E. La siguiente estudia. La siguiente estudia. Modesto, fiel, verídico, sincero, honesto, generoso. Mis cualidades. Presente, presente. ¿No? Me llamaron. Cuando dijeron fiel, estoy. ¿Cuál eliminamos ahí? Verídico. Claro, ¿no? Verídico, pues, ¿no? Sí. Profe, ¿y por qué vamos a eliminar verídico? Porque verídico no alude a una cualidad, pues, ¿no? ¿Sí? Si nosotros hablamos de cualidades, el modesto muestra modestia, es una cualidad, ¿no? La fidelidad también, y qué decirlo, ¿no? Presente, la sinceridad también, ¿no? La honestidad también y la generosidad también, o sea, todas son cualidades, ¿no? O valores que vamos practicando. Pero en cambio, esto de acá, verídico, va relacionado a la verdad, profe. Y no decimos que alguien que diga la verdad es verídico. No, alguien que dice la verdad le dice que es franco o sincero, es su cualidad. Pero lo verídico más lo tomamos como una característica de una información, ¿no? A veces las redes sociales nos presentan diversos tipos de informaciones y a veces calificamos tal información como verídica o de repente como falsa, pero va relacionado a una característica de la información, más no como una cualidad. Por eso la respuesta sería la alternativa B, Bolivia. Campo semántico, profesor, acá, cualidades o valores. Y esa es la que se va. Excelente. Muy bien, profe, así también puede venir. No mucho, te digo, pero hay. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Estamos viendo acá los diversos tipos de términos excluidos, ¿no? Los diversos criterios. Y nos vamos a las dos últimas, ¿ya? A las dos últimas. Estas dos últimas hay que tener en cuenta algo. Miren, ¿ah? ¿Sí? En la primera, en esta de acá. ¿No? Me coloca de cosas, me colocan desgracia. Profe, ¿y ahí cómo lo trabajamos? Es que cuando hablamos de desgracia, esto de aquí viene a ser de cosas. La premisa viene a ser esto de acá, la causa. ¿Ya? Esto de aquí sería la causa. El tipo de ejercicio que se presenta es causalidad, ¿no? Entonces, eso es la causa dentro de la premisa, que es la que dirige el ejercicio. ¿Y qué es lo que encontramos? Vas a encontrar las consecuencias. Menos uno, ¿ya? Menos uno. Ten en cuenta eso, ¿ah? Menos uno, ¿no? Entonces, acá yo veo que la desgracia es la causa y esa desgracia, ¿qué es lo que trae como consecuencia? ¿Un pavor? Sí, ¿cierto? Es un pavor. Ante una desgracia, ¿ocasiona un miedo exagerado? Sí. Ante una desgracia, ¿no? Vemos una desgracia y la persona trae como consecuencia el grito, sí, ¿cierto? Hay un grito. ¿No? Desesperación también, profe, ¿ah? Sí, sí he visto. Una persona ante una desgracia se angustia, sí. Entonces, mira, estamos viendo las consecuencias directas que ocasiona una desgracia. Entonces, acá se llama causalidad, ¿por qué? Porque la premisa es la causa y las otras cuatro palabritas son consecuencias directas de esa causa. Por lo tanto, ¿cuál no es una consecuencia que se presenta? Esto de acá. Y es el término que yo voy a, ¿qué cosa? Que yo voy a eliminar, ¿no? Entonces, una persona cuando presenta una desgracia, que es la causa, sus reacciones de pavor, sus reacciones de grito, sus reacciones de angustia y su reacción de esa persona es de desesperación, ¿no? Son sus consecuencias que presenta esa persona ante una desgracia. Pero en cambio, la palabra abrazo no es una consecuencia que presenta ante la desgracia. Respuesta, la alternativa C. No es. Entonces, ese es el tipo de causalidad. Mira, y por ahí vamos a ver varias también de esto. Ahora, la siguiente es tuya, lo mismo, la misma estructura. Es decir, que la desaveniencia se presenta como la causa. La desaveniencia es la causa. Entonces yo voy a encontrar cuatro palabritas que son consecuencias directas de una desaveniencia. Una no la es y esa es la que se va. ¿Cuál de esas cinco alternativas es la que elimino? Muy bien. Listo, veo por ahí, tú, me dice, nos vamos para Dinamarca, dedo, claro, pues. Dedo. Y profe, y esa no la manjo, no la manjo, no la manjo, no la saco, no la saco. A ver, sí. Cuando hablamos de una desaveniencia, se entiende por el concepto, por la definición que presenta este término de desaveniencia, una oposición, una discordia, una contrariedad.
¿cierto? Muy bien. Aveniencia tiene que ver con qué? Tiene que ver con un acuerdo, ¿no? La palabra aveniencia significa acuerdo y el prefijo des indica lo contrario, ¿no? Entonces hay una discordia, una contrariedad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay? Hay una falta de acuerdo, ¿no? Esa es la desaveniencia. Y esa falta de acuerdo, ¿qué es lo que genera? ¿No? Normalmente a veces con la pareja no tenemos desaveniencia, ¿sí? No llegamos a un acuerdo, hay una contrariedad, ¿no? ¿Sí? Hay una discordia. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que trae como consecuencia directa? Un disgusto, pues, ¿sí? Nos disgustamos, ¿sí? Causa como que desazón, ¿no? ¿Sí? Hay una desazón, hay una molestia también, ¿sí? Molestia también, obvio, ¿correcto? Hay un resentimiento también, nos resentimos, ¿no? Ante, muy bien, cuando hay ese tipo de discordia, ese tipo de contrariedad, entonces hay resentimiento, molestia, desazón y disgusto. Profe, pero ¿no habría desacuerdo también? No, 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 ahí cuidado, ahí, para los que de repente no lo han marcado bien, ahí. Esta es la clave, desacuerdo. Y profe, ¿por qué? Porque la relación que se establece entre desaveniencia, entre esta palabrita, ¿no? Desaveniencia y la palabra desacuerdo, la relación que se está estableciendo, mis estimados, ¿sí? Es una relación de qué? Es una relación de sinónimos. ¿No? Es una relación de sinónimos. O sea, un sinónimo de desaveniencia, un sinónimo de la palabra desaveniencia vendría a ser desacuerdo. Son sinónimos. Y aquí la relación que se presenta no es de que sean sinónimos, sino que hay una causa, en este caso la desaveniencia, y los efectos o las consecuencias que origina la desaveniencia. Es por eso que la alternativa de, como bien me marcaron, es la respuesta que yo tendría que eliminar. ¿Sí? Entonces, ese es otro tipo. Mira, causalidad. Profe, mire, yo solo había visto un par nada más que habían, ¿no? Dos tipos nada más. No pensé que había tantas. Sí, hay varios tipos de términos excluidos, ¿no? Bien, y la última, ya, y la última, cuando mencionamos relación múltiple, ¿sí? Cuando mencionamos relación múltiple, estamos hablando de que yo tengo esta premisa, barco, ¿ya? Y yo tengo que buscar diversas relaciones que se establecen. O sea, no solo se da una relación, sino que se establecen diversos tipos de relaciones. Como por ejemplo, a ver, profe, el barco y la proa, ¿no? Entonces, sabemos que la proa es una parte, es la parte delantera de la embarcación, ¿no? Entonces, aquí la relación sería que hay una parte y el barco sería el todo. Entonces, la relación que se establece es una relación de parte-todo, ¿no? O de todo-parte. Si comenzamos con el barco es un todo y una parte del barco es la proa, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa relación. Si hablamos con el mar, estamos hablando del lugar, ¿no? Este barco se desplaza por un lugar llamado mar. Entonces, hay una relación de qué? De lugar, ¿no? Asociados por el lugar, de repente lo podemos llamar, ¿no? Con buque, la relación que se establece es esta, así se llama, cogenéricos. Profe, ¿y por qué son cogenéricos? Porque ambos pertenecen a cosa, ambos son vehículos, ¿no? Muy bien, ambos son vehículos, ambos son embarcaciones, tanto el barco y el buque. Por eso son cogenéricos, ¿no? Profe, y embarcación, acá ya, esta también habría una relación, ¿no? La embarcación sería la familia o el género al que pertenece, ¿no? Un barco, ¿qué cosa es? Es una embarcación, es el género al cual pertenece. Entonces, la que se va a ir, la que no tiene ninguna relación con barco directa, es el iceberg, ¿cierto? Este iceberg, como el bloque de hielo, ¿no? Muy bien, que sale, ¿no? Que se desprende, no hay una relación con qué, con el iceberg. Profe, y si fuera Titanic, pero si fuera el Titanic sí, ¿no? Habría algún tipo de relación por la historia, ¿no? Pero en este caso no hay nada, pues. Entonces, esa es la que se va. Entonces, mira, fíjate, entonces yo estoy teniendo relaciones, ¿no? Múltiples, que puede ser por parte todo, que puede ser por asociados por el lugar, que puede ser por cogenéricos y que puede ser por género. Pero esta no tiene ningún tipo de relación, entonces es el que yo voy a eliminar. Respuesta D. ¿Sí? Y vamos con la última. Para ti, tutor, pupilo, curador, protección, consanguinidad y la palabra responsabilidad. ¿Cuál de esas cinco no está relacionado con tutor y esa es la que elimina? Muy bien, ¿alguna alternativa por ahí, mis estimados?
Bien, cuando hablamos de un tutor, ¿no? Dentro del contexto legal, es una persona quien ha sido designado por un juez, ¿no? Para representar y tomar decisiones en nombre de una persona que no tiene la capacidad para poder hacerlo, ¿no? O sea, estamos hablando de un menor de edad, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya creo hay por ahí una alternativa que me han presentado, claro, ¿no? Sí, hablamos que pupilo sería como que el que va a representar al tutor, o sea, si hay una relación aquí sería un tema de complementos, ¿no? Sí, o sea, el pupilo, muy bien, se complementa con el tutor, ¿no? Entonces hay una relación de complemento, hay una relación, complemento. Curador sería un sinónimo, ¿no? Tutor y curador tienen las mismas características, entonces hay una relación de, ¿qué? De sinonimia, ¿ya? De sinonimia. Protección, la relación que se establece entre tutor y protección sería de cosas, sería un tema de característica, ¿no? ¿Sí? O la función, ¿no? La función que cumple un tutor va a proteger, ¿no? Muy bien, va a proteger a una persona, ¿sí? Que no se puede valer. Y la responsabilidad sería la característica que tiene que tener, ¿qué cosa? La característica que tiene que tener el tutor, ¿no? Entonces, la respuesta ahí, como bien me planteó, el tema de consanguinidad, ¿no? Que son relaciones de lazos de sangre, ¿no? Y eso directamente no va relacionado con qué, con el tutor. Si es designado por un juez, ¿no? Muy bien, para poder, ¿qué cosa? Para poder proteger, ¿no? Bajo su responsabilidad a un pupilo, ¿no? Entonces no hay una relación de qué, de consanguinidad. Por eso la respuesta sería la alternativa D. Entonces acá estamos viendo relaciones múltiples, las que se tienen que manejar dentro de este tipo de qué, dentro de este tipo de ejercicios. Pero retrocedo un poquito para que tú te des cuenta que de estos seis, bien, mi estimado, lo que más viene y lo que más te va a venir en el examen es sinónimo. Eso es lo que más se presenta en el banco, ¿ya? Eso es lo que más se presenta en este banco de ejercicios, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, mis estimados. Método de solución. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, profe, para poder manejar este tipo de ejercicios tranquilamente? Vocabulario es lo principal, léxico es lo principal, ¿sí? Pero acá el ejercicio es muy diferente a lo que es sinonimia o lo que es antonimia, ¿no? Porque si yo no sé el significado de la primera palabra, ¿no? De la palabra que aparece, ¿no? O premisa, no llego a la clave. Pero en la parte de términos excluidos, sí, porque miras las alternativas. Tienes que mirar las alternativas. Y al mirar las alternativas, trata de relacionarlo con la premisa. Y hay una que no es parte de esa relación, de ese campo semántico, y la tienes que eliminar, ¿no? Entonces, acá me ordeno. Acá me ordeno. Entonces, ¿qué te dice? Para resolver apropiadamente este tipo de ejercicio de términos excluidos, te sugerimos tomar en cuenta las siguientes pautas metodológicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, definir con precisión el significado de la premisa y relacionarla con las opciones propuestas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que saber? Conceptos, definiciones. ¿Qué cosa voy a definir, profe? Defino el significado de la primera palabra que aparece, la premisa. Y demás, que después, ¿qué es lo que hago? Relaciono con las demás alternativas, con las opciones, ¿no? ¿Sí? En la siguiente, ¿ya? En la siguiente dice, identificar el campo semántico, ¿no? Identifico el campo semántico, ese tema en común, ¿no? Que debe presentar tanto la premisa como las demás alternativas, ¿no? ¿Sí? Determinado por la premisa y verificar cuáles de las alternativas, de las cinco alternativas, ¿sí? Cuyos significados se conectan entre sí con la palabra principal. O sea, cuáles de las cuatro alternativas van a ser parte de ese campo semántico junto con la premisa. ¿No? Y elimino aquella palabra que no sea parte de esa temática en común, ¿no? Entonces, siempre mira la premisa, siempre mira las alternativas, trata de buscar un campo semántico y vas a eliminar aquella que no sea parte de ese campo semántico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, miren, vamos a hacerlo acá guiadito, ¿ya? Fíjense en esta de acá, en esta de acá, en esta de acá. Fíjense en esta, en poesía, ¿no? Facilito, mira. Sí, dice poesía, teatro, pintura, pedagogía, música y escultura. Ah, ya, profe, al toque la vi. Ahí es por cogenéricos. ¿Por qué? Porque acá el autor nos está hablando acerca de qué, de que tiene que ver con artes. Sí, ese es el campo semántico o el tema en común. Poesía, teatro, pintura, pedagogía, música y escultura. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con, en este caso, artes. Y hay una alternativa que no está dentro de arte, esa la elimino. Bacán, muy bien. En ese caso, como me están escribiendo, la alternativa C es la respuesta. Pues pedagogía no es un arte, no está dentro del arte, ¿no? Tiene que ver con la enseñanza que se da, ¿qué cosa? Con la enseñanza que se da a un niño, ¿no? A un paidos. Entonces, esa es la que se va. Mira, y fíjate la otra, mira, fíjate la otra. Profe, yo no sé qué significa mezquino. Vamos con esta, mira, la que está acá, la de mezquino.
Esta de acá, profe, yo no sé qué significa mezquino. Sí, difícilmente, ya, pero mira las alternativas. Siempre hay palabras en común. O de repente, si sabes qué significa mezquino, ya, que creo que sí, porque es una palabra que a veces lo utilizamos, es parte de nuestro léxico, ¿no? Oye, qué mezquino eres, ¿no? Sí. O sea, que no quiere ni poner, ¿no? Ni un sol, ¿no? Muy bien. Que no tengo manito, ¿no? ¿Sí? Entonces, mezquino es una persona que escatima en gasto, que no le gusta gastar, ¿no? Es el tacaño, ¿no? Entonces, mira, fíjate, si tú vas viendo las alternativas, te vas a dar cuenta, ¿no? Te vas a dar cuenta que hay una palabra en común, ¿no? Muy bien, o que hay un tema en común. Mira, la palabra, por ejemplo, avaro, ¿sí? Esa palabra, avaro, ¿a qué alude? A una persona que escatima en gastos, o sea, es el tacaño, estaría dentro de ese campo semántico, ¿no? ¿Sí? Cicatero también lo hemos visto anteriormente, y cicatero también es una persona que escatima en gasto, que no le gusta gastar, pero sí, mira, mira, entonces, el campo semántico ¿a qué alude? A una persona que no le gusta gastar, ¿no? A una persona que atesora sus bienes. Mencionando a una persona que escatima en gastos, que a una persona tacaña, que no quiere gastar, que escatima en gastos. O si yo digo de cosas, o si yo digo que es una persona cutre, también estoy mencionando que es una persona que escatima en gasto, que no le gusta gastar. Entonces, mira, sinónimos de la palabra mezquino, conocidas, la palabra avaro, ¿ya? Pero también la palabra cicatero, la palabra roñoso y la palabra cutre. Normalmente hay que ver esas palabritas, ¿no? Porque siempre van dando vueltas en los ejercicios. Pueden variar de repente, ¿no? Podemos colocar de repente aquí, varían, algunos varían este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces ya no colocan, cambian mezquino arriba. Y en el fondo es el mismo, pues. Sí, porque la clave siempre va a ser infeliz, por más que cambies. ¿Ya? Bien, vamos por acá. Mira, otro por afinidad semántica. Este de acá, afinidad semántica, abogado. Esa sencilla, hazla, vamos, vamos, vamos. Abogado. ¿Y ahí cuál vamos? Tú. Son como que especie de, ¿no? Como que va relacionado con el abogado, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, a ver. Una consulta, el abogado apela, sí, ¿no? Cuando hay una especie de, ¿no? de dictamen, apela, ¿no? ¿Cierto? Hay una apelación por parte del esto, ¿no? Sí, El abogado utiliza un recurso, sí, ¿no? ¿Sí? sí, también, El abogado demanda también, también. ¿sí? Y el abogado utiliza un código, se basa en un código para poder hacer su recurso, para poder hacer su demanda. Tú. ¿Y la sentencia directamente con quién va relacionado? ¿Va relacionado directamente con el abogado, la sentencia? Pues, Tú. Con el juez, ¿no? Entonces, mira, acá, entonces, mira, nos engañó, ¿ah? Nos engañó. Entonces, esto de aquí, la sentencia, ¿no? Vas más directamente dentro de un juicio relacionado con qué? Relacionado con el juez. En cambio, muy bien, el abogado, porque la premisa me dice, guíate de esta premisa de abogado, entonces se entiende que tengo que relacionarlo con el abogado. Entonces, el abogado utiliza un recurso, el abogado hace su demanda, el abogado utiliza un código, ¿no? En este caso, de repente es un código penal, pongamos, ¿no? Muy bien. El abogado también apela. Pero en cambio la sentencia ya no va directamente con el abogado, sino con, en este caso, el magistrado o el juez. Por eso la respuesta sería B, ¿ya? Bolivia. Y esta última, esa es tranca. Esa sí es complicada. Mira, la última, la de exordio. Esa sí está un poquito complicada. Dice, proemio, obertura, iságoge, prefacio y prolegómeno. Profe, ahí sí me mató.
Sí, ahí sí ya es complicado porque ahí son significados muy precisos, ¿no? Todos aluden ¿qué cosa? Todos aluden al inicio o el comienzo de cosa, o al inicio o comienzo, ¿sí? De una obra literaria. ¿Ya? Inicio, comienzo de una obra literaria. Esas palabritas. El exordio, si tú buscas, te dice que es el inicio de una obra literaria, el comienzo, ¿no? Un sinónimo de eso es el preámbulo, es la introducción, ¿ya? Vienen a ser, va a estar relacionado con eso. Entonces, ¿qué palabrita no está relacionado al inicio de una obra? Ahí te voy a ayudar, si es que no la tienes clara. Sería esta de acá, obertura, ¿no? ¿Por qué? Porque el proemio, la iságoge, el prefacio y el prolegómeno va relacionado al inicio o el comienzo de qué? De una obra literaria. Pero iságoge sí es el, perdón, obertura sí es el inicio, pero es el inicio de la ópera, ¿sí? Es el inicio de esta, muy bien, de esta obra musical, ¿no? Entonces, no está relacionado con qué? No está relacionado con una obra literaria, algo textual, algo literal. Respuesta, la alternativa B. Esa es complicadita. Profe, ¿y puede venir así? Sí, podría venir, ¿no? Podría venir. O sea que creo que al final, cuando se presenta el ejercicio, creo que no se toma el mismo examen, ¿no? El examen que tiene el alumno A es muy diferente al alumno B y al alumno C, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque creo que todos colocan dentro de todo el banco lo colocan dentro del sistema y de ahí van chocolateando, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que toca, ¿no? Entonces, sería bueno que todo sea un mismo criterio, porque va variando, no es el mismo a veces. Estos son de exámenes, mira, anteriores. Estos son exámenes anteriores, ¿ah? Estas han venido anteriormente. Acá este es fácil, ¿ah? ¿Cuál marcas en final? Chequéala, se ha venido, ¿ah? Esas cuatro han venido, se han sacado del banco. Y que eso sí me han dicho, "Oh, profe, esta vino". ¿La tienen o no? Y ¿La sé? ¿La sé? Sí, sí, escuché, sí. Sí, sí. a mí me parece que puede ser la sí. Podría ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Tú. Colombia. Sí, me dicen. A ver, si aquí nos están presentando de cosas, si aquí nos están presentando, ¿no? Si aquí nos están presentando. ¿Sí? Si aquí nos están presentando el tema final, ¿correcto? Bien. Tenemos qué cosa? Tenemos diciembre, se entiende que es el final, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque es el último mes el último mes del año, ¿correcto? También entendemos qué cosa, entendemos que debería ser qué cosa, debería ser omega también, ¿no? ¿Por qué? Porque omega de cosa, omega es el alfa es el inicio y el omega es el final, ¿no? Dentro del alfabeto griego, ¿sí? Final. También entendemos que Apocalipsis tendría que ser el final, ¿no? Si hablamos de Génesis como el primer libro, también hablamos acerca de qué, de Apocalipsis como el último libro, ¿no? Entonces todo tiene que ver con final. Hasta ahí estaba acá, ¿ya? A ver, cuando hablamos de las notas musicales, ¿sí? Cuando hablamos de las notas musicales, la primera nota musical es el do, ¿cierto? Primera nota musical. Y de ahí continúa do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, la última nota musical, ¿cuál es? Es el si. ¿Sí? Entonces, también entraría, mira qué truquito, ¿ah? Mira lo que te han colocado ahí, ¿ah? Qué truquito. Entonces, el si también sería la última nota musical. Entonces, diciembre, omega, sí, Apocalipsis está relacionado con qué? Está relacionado con el final. Pero en cambio, lunes no está relacionado, ¿no? Lunes que es el inicio de semana, primer día de la semana civil. Entonces no está relacionado con final. Por eso la respuesta sería la alternativa E. ¿Correcto? Ecuador. Siguiente, a ver, Bueno, miren. muchos, Sí, aló, dime, Alfredo. muchos consideran que el inicio de la semana, o sea, el conteo del inicio de de la semana se empieza por el día domingo, ¿no? Por eso, Ya, pero ya, si fuera ese el inicio y el sábado, ¿y cuál sería el final? El sábado, ¿no?
Cierto, no coincide, no coincide, cierto, bro. No coincide, ¿no? Porque aparte si buscas el diccionario, literalmente lo que te dice el diccionario que es el primer día civil de la semana, primer día civil, ¿no? Se trabaja dentro de ese contexto, ¿no? Entonces sí. Y el sí, o sea, si por ahí vemos, entonces este sí iría al final, ¿no? Porque es notas musicales. Lunes. Tiene truquito eso, ¿ah? Mira, tiene truquito eso, ¿ah? Esta de acá, a ver, vamos, otra que ha venido, rollizo. Sinónimos, sinonimia. Ahí, mira, ahí está sencillo, ¿no? Porque el campo semántico, si te das cuenta, va relacionado de cosas, va relacionado a una persona que tiene mucha grasa, una persona muy obesa, ¿no? Muy bien, una persona rechoncha. Respuesta, ¿cuál sería? Pícnico no, ¿sabes por qué? Porque pícnico también está relacionado a una persona que tiene mucha grasa, ¿sí? Pícnico no, pícnico más bien sería un sinónimo ahí. Fornido, Pícnico también sería un sinónimo. ¿Cuál es la que se va? fornido. Fornido, esa es la clave, ¿ya? Porque, mira, la definición de pícnico te dice de cuerpo rechoncho y con tendencia a la obesidad, ¿no? Ese es pícnico, ¿no? Sí, entonces está dentro de la sinonimia de rollizo. Sinónimo de rollizo, obeso, adiposo, pícnico y gordo. ¿Cuál es la que se va? Fornido, Colombia. No es sinónimo, ¿ya? Esa es la que se va. Sinónimos. La siguiente, a ver, la que está al costadito acá, a ver, aleve, esta de acá, aleve. También sinónimos, ¿ah? Si te das cuenta, ahí todos son sinónimos. Hasta ahora, mira, vemos rollizo, que son sinónimos. Final no es sinónimo, sino que tiene que ver con el cogenérico, con el tema de ya que la palabra final es el campo semántico, los demás que tenga que pertenecer a ese campo semántico, ¿ya? Y aleve es la palabrita y uno no es sinónimo de aleve, y esa es la que yo tengo que eliminar. Vamos, lánzate una, normal, igual. Ah, te puedes equivocar. A la hora del examen, esa no, pues. Muy bien. Listo. Entonces, en este caso, para el ejercicio que estamos viendo, respuesta a la alternativa A. Avioncito. A ver, si hablamos de aleve, se entiende por las alternativas, estas dos alternativas que yo conozco, ¿no? Muy bien. Yo no sé qué significa aleve, pongamos en ese caso, pero por ahí está la palabra traidor y está la palabra desleal, ¿no? Entonces se entiende que esas dos palabritas son sinónimos, ¿no? ¿Sí? Una persona que actúa con traición, o deslealtad, ¿no? Son sinónimos. ¿Perfecto? Bien. Ahora estoy entre estas tres palabritas, ¿no? Y por ahí de repente también has escuchado la palabra felón, ¿no? O actúa con felonía, ¿no? Y la felonía o no es la traición. Entonces el felón también alude a una persona que traiciona. Entonces también estaría dentro de esta relación de sinonimia. Entonces esas tres, traidor, felón y desleal, están dentro de la relación de sinonimia. ¿Correcto? Son sinónimos. Ahora, estoy entre esas dos alternativas, ¿no? Entre zaino y safio. Y la palabra safio significa tosco, vulgar. Una persona safia es una persona vulgar, chabacana, grosera. Y esa palabra no sería sinónimo de la traición o de una persona que actúa con traición. Por eso la respuesta sería la alternativa B, ¿ya? Y la palabra zaino significa desleal, traidor también. Entonces, aquí la respuesta en la pregunta de Aleve sería la alternativa B. Y la última, esta de lascivo, ¿ya? ¿Cuál no es sinónimo de lascivo? Porque también trabaja el tema de sinonimia. ¿Cuál no sería sinónimo de lascivo? Esa es la que yo elimino. Continente, si viene de continencia. Así es, ¿no? Porque más bien sería el antónimo, sería el opuesto, ¿no? Porque cuando hablamos de lascivo, es una persona que está pegada mucho a los placeres sexuales,
¿no? Entonces, una persona lasciva, su sinónimo sería salaz, lujurio, antonios a eliminar. Respuesta, la alternativa E de Ecuador. Bien, dice inestable, inestable. Ya, muy bien. Dejo esto de aquí. Ya, muy bien. Eso es parte del marco teórico, algunos ejercicios que hemos visto que han venido en exámenes anteriores, ya, en exámenes anteriores. Y ahora vamos a buscar, déjenme para buscar la práctica que hemos compartido. Muy bien, listo, mi estimado. Vamos con esta sarta de ejercicios que tenemos en el material que hemos compartido, ¿no? Estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con términos excluidos, ¿ya? Así que vamos revisando ejercicios, ¿no? Relacionados a este tema. A ver, vamos con la primera, ¿no? Encerril. Yo no sé qué significa la palabra cerril, primera vez que escucho ese término, ¿no? Nunca lo he escuchado, pero guíate por las alternativas, ¿no? Siempre las alternativas te van a ayudar. O sea, acá, en términos excluidos, no te preocupes si ese día de repente aparece una palabra en la premisa que tú no lo sabes, ¿no? Que tú de repente no estás manejando claramente. Mira las alternativas, ¿no? Y en las alternativas siempre van a haber palabras de uso común que te van a ayudar a que tú puedas llegar a ese campo semántico o esa temática y de ahí puedas llegar a la respuesta, ¿no? Bien, en el caso de Cerril hay palabras conocidas, ¿no? Que son parte de qué, que son parte de nuestro vocabulario. ¿Como cuáles, profe? A ver, mira, yo puedo ver la palabra de cosa, la palabra salvaje, ¿no? Salvaje conocida, ¿no? Es una palabra conocida, ¿no? La palabra de cosa, la palabra bravío también, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy viendo qué cosa, que tanto la palabra bravío y la palabra salvaje va relacionado con el tema de la, ¿no? De la sinonimia, ¿no? Son sinónimos ahí, ¿sí? Si hablamos de un animal salvaje, ¿no? ¿Sí? Eso es una característica del animal, ¿no? ¿Sí? Un animal bravío, bravo, salvaje. Y también, profe, estoy viendo acá, mira, indomable también. Estaría dentro de esa relación, ¿no? Ya, esas tres, profe, yo las considero sinónimos. Entonces, mira, las alternativas te ayudan, ¿no? Más o menos a que tú puedas armar ese campo semántico. Entonces, profe, acá el tipo que usted nos dice, que nos ha comentado, aquí tiene que ver con el tema de sinonimia. O sea, bravío, salvaje e indomable vienen a ser sinónimos. Los tres son sinónimos, profe. ¿Ya? Ahora, que tienen que ver con un tipo de comportamiento, ¿no? Muy bien, un tipo de comportamiento salvaje, ¿no? Agresivo, ¿ya? Profe, ahora me quedan dos alternativas, la B y la E. Una de esas dos tiene que eliminar, bueno, ¿sí? Y tengo la alternativa B que te dice montarás y tienes la alternativa E que te dice durable, ¿no? Y tú sabes que la palabra durable va relacionada más que todo al tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A la eternidad, es algo durable, que tiene que ver con qué, con eso de, ¿no? Del tiempo más que todo, que va relacionado al tiempo. Entonces, no es a un tipo de comportamiento. Entonces, de acuerdo a ese análisis, voy a decidir que yo tengo que eliminar cuál. La alternativa es durable. Profe, y la palabra de cosa y la palabra montarás, sin saber el significado de montarás, pudiste hacer este ejercicio. No, no, pues deduce. Entonces, ¿qué deducimos? Si bravío, salvaje, indomable está relacionado por la sinonimia, entonces se entiende que montarás también sería un sinónimo, ¿no? ¿Sí? Y montarás también alude ¿no? a una característica de salvaje, ¿no? Al animal salvaje que viene del monte, por eso montarás, ¿sí? Y cerril también estaría dentro de esa acepción. O sea, las cuatro palabritas, bravío, montaraz, salvaje, indomable, incluido cerril,
vendrían a ser sinónimos. Pero sin saber el significado de cerril, pudiste hacerlo, porque mira las alternativas. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Si es que de repente no sabes el significado de la premisa, tranquilo, no hay ningún problema. Mira las alternativas, en las alternativas van a haber palabras de uso común, palabras que van a ser parte de tu campo, de tu léxico, y vas a poder armar ese campo semántico o esa temática que te permita a ti ir eliminando aquella palabra que no estaría dentro de eso, ¿no? Lo ideal, obviamente, es saber todas las palabritas, ¿no? Pero eso no, a veces no ocurre así. Siempre van a haber, ¿qué cosas? Siempre van a haber palabras extrañas, ¿ya? Número uno, Ecuador. Siguiente, número 8, desperdigar. Leo sus claves en la número 8. Muy bien. Por ahí me ayudan con las alternativas, ¿no? Profe, la respuesta para la pregunta número 8, la alternativa A, correcto, muy bien. Y si te das cuenta, también son sinónimos, ¿no? Sí, porque sinónimo de desperdigar es esparcir, es diseminar, ¿no? Son sinónimos, o sea, sinónimos de esta palabrita de la premisa, desperdigar, que es una palabra conocida, ahí si no hay ningún inconveniente, sería diseminar, esparcir, desparramar y dispersar. Y la palabra propalar, profe, no sería esparcir, desparramar, no, ojo, que cuando te dice propalar, la palabra propalar se define como divulgar algo, muy bien, algo oculto que generalmente se considera de cosa, que se considera negativo, ¿no? Un sinónimo de eso tendría que ver con difundir, ¿no? Pregonar, ¿ya? Entonces, eso no está relacionado al sinónimo de desperdigar. Respuesta, la alternativa. Excelente, muy bien. Siguiente, por favor, justicia. Hay cuatro palabritas que van relacionados, ¿no? Muy bien, con el concepto de justicia. Uno no está relacionado con justicia y esa es la que se elimina. Miren la número 15, que no está complicadita. Miren la número 15. Dice igualdad, ecuanimidad, equidad, imparcialidad y generosidad, ¿no? Entonces, esas cuatro que vamos viendo están relacionadas directamente con justicia. Una no, y esa es la que vamos a ir eliminando. Generosidad. Así es, esa es la que se va, ¿no? Entonces, mira, aquí en la pregunta número 15 vamos a ir eliminando la palabra generosidad, ¿no? Entonces, va relacionado con justicia, igualdad, obviamente, ecuanimidad, equidad y imparcialidad, que es la neutralidad, ¿no? Que es una característica de los jueces, de los árbitros, y eso va relacionado con justicia. Generosidad, desprendimiento, y eso no está. Respuesta Ecuador. Siguiente, mira, 22, renuente. Profesa palabra no la sé, renuente, ya no te preocupes, mira las alternativas, ¿ya? O sea, esto del léxico, no de vocabulario, eso ya depende, es relativo, ¿no? Uno puede manejar mucho vocabulario, otro puede manejar más o menos de repente, no mucho, ¿no? Entonces, eso es relativo. La práctica obviamente nos va a ayudar a poder mejorar en la parte de términos excluidos, ¿ya? Pero como te repito, no te preocupes, siempre hay palabras de uso común. Renuente, yo no sé qué significa, pero vas a ver las alternativas y esto te va a ayudar. Díscolo. Por ahí me dicen díscolo, ya. Y cuando hablamos del díscolo, se entiende que es una persona indisciplinada, ¿no? Muy bien. Como que una persona que no acata las normas, no hace caso. Y me parece que estaría dentro de esa relación, ¿no? ¿Sí? Dentro de la relación, ¿qué cosa? Dentro de la relación que se está presentando, ¿no? Entonces, una persona de cosa, una persona díscola es una persona rebelde, es una persona de cosa, es una persona que no acata las normas. No le eliminaría, ¿ah? No le eliminaría díscolo ahí, porque es aquella persona el que no muestra obediencia, ¿no? El que no muestra disciplina. Pom, 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 profe. Y rebelde tampoco. Muy bien, rebelde también estaría dentro de ese sinónimo, ojo, ¿ah? Rebeldía también estaría dentro de ese sinónimo, ¿ya? Rebelde, el desobediente, el disciplinado, ¿no? ¿Sí? El rebelde sin causa, ¿no?
¿Sí? Entonces, estarían dentro de ese sinónimo. Miren, fíjense, a ver, acá, mira, en este tipo de ejercicio, la 22. Entonces, el campo semántico está aludiendo a aquella persona que no muestra obediencia, ¿cierto? Muy bien, es una persona de cosas, es una persona que se va a levantar ante, de repente ante una autoridad, ¿no? Ante una orden. Entonces, sinónimo de eso sería díscolo que lo hemos mostrado, ¿sí? Sería obviamente indisciplinado. También entraría la palabra rebelde, ¿correcto? Y también creo que tú has visto indócil que estaría dentro de ese campo semántico. Bien, pero cuando mencionamos contumaz, ¿sí? La definición de contumaz, mira qué es lo que te dice. Es una persona porfiada, ¿sí? ¿Y qué cosa es porfiado? Es una persona obstinada o terca en mantener un error, ¿sí? Eso es lo que nos dice de cosa, eso es lo que nos dice la palabra de cosa, la palabra contumaz, ¿no? ¿Qué es contumaz? Es una persona porfiada y tenaz en mantener un error. Entonces, sinónimos de la palabra de cosa, la palabra contumaz sería obstinado, testarudo, tosudo, empecinado, terco y todo lo demás. Entonces, aquí no alude a una persona que se obstina en mantener un error, sino a una persona que no acata las normas, que no acata una orden. Por eso la respuesta sería de cosa, sería la alternativa B. Bolivia es aquí, ¿ya? Siguiente. Otrora, en otro tiempo. Ayúdame ya. En otro tiempo, otrora, otrora. Campo semántico tiene que ver con el tiempo, pero un tiempo anterior, ¿no? Y hay una palabra que no está relacionada al tiempo anterior y esa es la que se elimina. ¿Cuál marcas? Allende, Claro, 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 Allende, porque Allende, Allende se entiende que es un adverbio de lugar. Es decir, que cuando yo digo Allende, te estoy diciendo allá, ¿sí? Allende es igual a allá, son adverbios, es un adverbio de lugares. Y aquí el campo semántico tiene que ver con el tiempo, que es un tiempo pasado. Por lo tanto, cuando hablamos de pasado, estamos hablando de antaño. Pretérito, acuérdate, cuando mencionamos tiempos verbales, ¿no? Dicen pretérito, se está hablando de un tiempo pasado. Y cuando hablamos remoto, ojo, que la palabra remoto es cierto, que tiene dos significados, ¿no? Cuando decimos clases remotas, dentro de ese contexto, yo digo, son clases remotas las que estamos dando ahora, son clases a distancia. O sea, remoto significa distante, pero también implica de cosas, tiempos anteriores, ¿no? Muy bien, y cuando mencionamos oye, eso se dio en tiempos remotos, ¿no? En tiempos remotos el hombre, ¿no? Cuando hablamos de esos tiempos, estamos hablando de un tiempo anterior. Entonces, la palabra remoto también alude a un tiempo anterior. En cambio, la palabra allende no es así, tiene que ver con un lugar, un adverbio de lugar. Respuesta a la alternativa E, Ecuador. Excelente. Siguiente, cercenar. Mira, chequéala. Cercenar, que es cortar. Oh, lánzala, lánzala. Vamos, 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 Perú, vamos, Perú. Dedo. Claro, pues no, porque cuando hablamos de cercenar y si es cortar, entonces seccionar es cortar, amputar, mutilar es cortar, extirpar también va relacionado al corte, ¿no? Pero en cambio la luxación no es el corte, es la fractura. A veces cuando estamos haciendo algún tipo de deporte, ¿no? Particularmente un deporte de contacto, podemos tener una luxación. Entonces respuesta a la alternativa de luxar. Bien, dedo. Siguiente, calumnia. Es una ofensa, es un insulto, no la calumnia. Todos son sinónimos, menos uno. Mira, hasta ahora en la 2 9 y en la 16 se presenta el tema de sinonimia, ¿sí? Arriba también presentaba en la mayoría de casos el tema de sinonimia, ¿correcto? Entonces, ¿cuál no es sinónimo de calumnia? Entendiendo la calumnia por la ofensa, el insulto. Ya hemos visto una palabrita ahí que no está relacionado, si no me equivoco. Lo vimos en la PPT, en parte de la teoría, de los ejercicios anteriores. ¿Ya? A ver, me mandas tu clave, me mandas tu clave. A ver, vamos, mis estimados, seguimos avanzando. Pim, pim, Ecuador, profe, lo máximo, claro. ¿Sí? Profe, ¿y por qué Ecuador? Porque la felonía es la traición, ¿no? El felón es el traidor, ¿no? Entonces, la felonía no está relacionado o no es sinónimo de ofensa, no es sinónimo de insulto. Entonces, sinónimos de calumnia, afrenta, ofensa, baldón, injuria. Se va a felonía, que la felonía, repito nuevamente, sinónimos es la traición.
¿Correcto? Respuesta a la alternativa E. Bien, siguiente, taimado. Algo así hemos visto anteriormente, ¿no? También en la PPT. Cuando hablamos de qué, de una persona astuta. Y sinónimo de astuto estaban las palabritas, ¿te acuerdas? ¿No? Estaba pícaro, ¿no? Estaba bribón, ¿no? Entonces, acá son sinónimos de la palabra taimado. ¿Y qué se entiende? Que taimado es una persona hábil para el engaño. Uno no es sinónimo y eso es la que elimino. Muy bien, Poltrón, en este caso, claro, poltrón, claro, muy bien. ¿Por qué, profe, poltrón? Porque poltrón alude a una persona ociosa, floja, ¿no? Muy bien, holgazán. Entonces, sinónimos de taimado, mira, sinónimos, sagaz, astuto, pícaro y ladino. Poltrón es vago, ocioso, no es sinónimo de astuto. Entonces, la respuesta sería la alternativa de cosa, la alternativa de dedado, ¿no? Esa es la que nosotros vamos a ir eliminando. Dedo. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Entonces, mira, fíjense, hasta ahora la que está primando, voy haciendo 8 ejercicios y lo que va primando más que todo es el de tipo de sinonimia, ¿no? El tipo de sinonimia. Eso es lo que más se maneja, es lo que más viene, ¿ya? Sinónimos. Bien, la siguiente, la número 3, facundia. Profe, no sé qué significa facundia. Mira las alternativas, no te preocupes, mira las alternativas. Siempre hay palabras en común. ¿Ya? No te rindas. Acá no es sinónimo, no es antónimos. Si fuera un ejercicio de sinonimia o antonimia, ahí sí, muy, profe, si no sé la premisa, ya ahí sí ya complicado. Pero acá no. cultura. Claro, cultura, ¿no? Porque todo se está relacionado ¿a qué? A la facilidad de palabra, pues, ¿no? Por eso dice Facundo. Cuando mencionamos una persona que es facunda, hablamos que es una persona locuaz, que habla demasiado, ¿no? Entonces, la facundia va relacionado a hablar demasiado. Sinónimos, locuacidad, verbosidad, labia y elocuencia. ¿Cuál se va, profe? Cultura. Muy bien, excelente. Muy bien, todos son sinónimos, igual, sinonimia. En la siguiente, en la número 10, observar. ¿Listo? Muy bien. En la pregunta número 10, observar. ¿Con cuál nos quedamos? Con la alternativa C, otear, ¿está bien? ¿O hay otra por ahí? ¿Qué es lo que dicen los demás? Tun. La A, profe, escrutar por conteo. Ya, a ver, en todas las palabritas van relacionadas con qué? Con el hecho de mirar, ¿cierto? Mirar detenidamente. La palabra escrutar, dentro de la definición, también te dice que tú vas a examinar detenidamente y para examinar tienes que ver, ¿no? Entonces, todo va relacionado con el concepto de observar. Cuando hablamos de otear, también es mirar, pero mirar a lo lejos, te dice, ¿no? Desde una torre, ¿no? Entonces, pero también va relacionado al tema de observar. Entonces, si por ahí, por ello, ¿no? Va con este campo semántico de mirar, ¿no? Entonces, escrutar, examinar detenidamente. Y cuando examinas, miras, ves, observas. Escudriñar también, ¿sí? Y cuando se escudriña, ¿sí? O hacemos el conteo, muy bien, es porque miramos detenidamente también, ¿no? ¿Ya? Otear también tiene que ver con mirar, ¿ya? Pero en cambio, miren, la alternativa de cosa, la alternativa de dado, inquirir. Inquirir no va relacionado con el tema de qué, de mirar, no va necesariamente con el tema de observar. Inquirir, ¿qué cosa es? Preguntar. Inquirir es averiguar a través de preguntas, ¿no? Pero no va relacionado directamente con el tema de qué, con el tema de observar o de mirar. Examinar, sí, porque cuando examinas, muy bien, tienes que observar, tienes que mirar. Por lo tanto, la respuesta aquí, lo que no va relacionado con el tema de ver, sería la alternativa de inquirir.
Bien. Siguiente, 17. Lato, sinónimos de la palabra lato, -1. Profe, no sé qué significa lato. Ya, no te preocupes, siempre hay una palabra en común. Rectilíneo. Claro, ¿no? Muy bien, porque hablamos de lato que es extenso, amplio, ¿no? Dilatado. Vasto, ojo, no hay que confundir, ¿no? Por ahí de repente vamos a ver esta palabrita, ¿ya? Esta palabrita, la palabra de cosa, la palabra vasto, que no confundas con esto, por favor, ¿no? No, no hay que confundir. Hay otro vasto así, hay otro vasto así, ¿ya? Vasto con nube alude a extenso, a lo que es amplio. Vasto con nube es extenso, amplio. Y cuando hablamos vasto con B, tiene que ver con grosero, vulgar, ¿ya? Entonces, si el campo semántico, por lo que yo estoy viendo, es algo que alude a lo extenso, a lo que es amplio, se queda la alternativa D. En cambio, la alternativa E, al decir rectilíneo, lo que te dice qué cosa es una línea recta, rectilíneo, y no va precisado al tema de qué, a la tema de la extensión. Es por eso que la respuesta en la 17, tal como me mencionaste, sería la alternativa Ecuador, ¿ya? Y vamos la última de este bloque, la última, pantano. Si me dejas ahora, claro, 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 ¿no? Profe, pantano aludimos a un lugar bastante húmedo, ¿no? Muy bien, donde vamos a encontrar mucho barro, mucho cieno. Claro, claro, a eso alude, ¿no? El pantano. Y entonces la alternativa que ustedes me dan en este ejercicio, ¿no? En la 24 estamos hablando acerca de erial, ¿no? Y la palabra erial yo lo entiendo como que es algo seco, ¿sí? Sin agua, ¿no? De ahí viene erial, eriazo. ¿Correcto? Es un terreno erial. Cuando mencionamos que es un terreno erial, ¿a qué alude? A un terreno estéril, improductivo, seco. ¿Sí? Entonces, el campo semántico, por lo que yo voy viendo, estamos viendo acerca de qué? De sinónimos de lo que es un pantano, entendiendo por pantano un lugar bastante húmedo. Por lo tanto, sinónimos, ¿no? De pantano es una ciénaga. Ciénaga también alude al cieno, al tremedal y al lodazal. Entonces, todo está relacionado a qué cosa? Todo está relacionado a un lugar húmedo. Pero en cambio, Arial no, es todo lo contrario. Por eso la respuesta sería la alternativa de cosa, la alternativa de Ecuador. ¿Listo? Mira, entonces acá, ¿qué es lo que prima? Sinonimia, ¿sí? Sinonimia. Ejercicios de sinonimia. Todos son ejercicios de sinonimia. Y eso es lo que nosotros primero tenemos que ir manejando. Profe, para poder manejar sinonimia es vocabulario. Sí, hay que manejar vocabulario, ¿no? Pero los diversos ejercicios te ayudan. O sea, siempre hay que estar viendo diversos ejercicios y como te repetí al inicio, ¿no? Siempre hay un banco, que es lo que se tiene, y a partir de ese banco es donde se van dando los diversos ejercicios. Y alguno de ellos te va a tocar, acuérdate, ¿ah? ¿Sí? Vamos con la número 4, escamotear. Sinónimos también. Colombia. Pero creo que ahí el campo semántico en la número 4, por la palabra escamotear, es apropiarse de lo ajeno, ¿no? ¿Sí? Que yo me apropie algo que no me pertenece. Entonces, la palabra robar creo que estaría dentro de ese concepto, al igual que hurtar, ¿no? Porque hurtar y robar son sinónimos, claro, pero las acciones son diferentes en una y otra, pero al final el objetivo fue que yo me apropiara de lo ajeno, ¿no? Entonces, hay una alternativa que no está relacionado directamente a apropiarse de lo ajeno, y esa es la que nosotros vamos a eliminar.
¿Cuál sería, mis estimados? Sinónimos de escamotear va. Se queda hurtar y robar, obvio, ¿no? Extraer, Claro, porque el concepto de extraer necesariamente no implica el hecho de apropiarse de lo ajeno, es simplemente sacar, ¿no? Ese es el significado de extraer. En cambio, cuando uno se expropia, cuando uno despoja, cuando uno hurta o roba, me apropio sí, de lo ajeno. Entonces, respuesta, ahí la alternativa de cosa, la alternativa E, extraer, ¿ya? Ecuador ahí, ¿ya? Ecuador. Siguiente, esta a ver si la haces. Esa está fácil, mira, chequéala. O sea, esa, ahí no hay sinonimia, ¿sí? Todos son embarcaciones, pero hay una característica en particular para la mayoría, menos para uno. Claro, ¿no? A ver, por ahí. Ese. Todas son embarcaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con estas embarcaciones? ¿Dónde están estas embarcaciones? ¿Sobre qué cosas? Sobre el mar, ¿no? ¿Vamos bien o no? El buque es una embarcación que está sobre el mar. ¿Listo? El barco es una embarcación también que está sobre el mar. La carabela también es una embarcación antigua, ¿no? La famosa carabela de la Carabella, ¿no? Porque es una embarcación que en la proa había tallado de cosas, tallado un monstruo, con la intención de este, asustar a los famosos monstruos marinos que habían más allá del mar, ¿no? Por eso es la carabela, ¿no? Entonces la carabela también es una embarcación, ¿no? Y los famosos galeones que se llevaban el oro acá ¿no? de las colonias también vienen a ser embarcaciones. Y si te das cuenta, el buque, el barco, la carabela y el galeón, embarcaciones sobre el mar. El submarino está debajo del mar. Por eso la respuesta sería la alternativa E, Ecuador. ¿Correcto? Siguiente, esta de acá. La número 18. Sinónimos de caletre. Sinónimos de caletre. Profe, ahí está complicada, ¿no? Yo conozco ahí la palabra habilidad, ingenio. Es así, ¿no? ¿No? Correcto. Habilidad y ingenio. O sea, es una persona que tiene hábil, muy bien, muestra ingenio también, ya. Profe, también perspicacia, ¿no? Que es muy diferente a la suspicacia. Porque la palabra suspicacia va relacionado a la desconfianza, al recelo, ¿no? Pero ahí te habla de perspicacia. Y una persona con perspicacia es perspicaz es porque muestra inteligencia, ¿no? Entonces, de ahí sinónimos, las tres ahí te la compro, las tres sí, esas te las acepto, esas tres, habilidad, ingenio y perspicacia. Va relacionado, ¿no? Muy bien. Yo no sé qué significa caletre, te dije, ¿no? No podemos saber el significado de todas, pero las alternativas me indican que estas tres yo las estoy considerando como que sinónimos, ¿no? Una persona que muestra ingenio, muestra habilidad y muestra perspicacia, ¿no? Como que por ahí la voy relacionando. Esta no me cuadra, profe. La alternativa A, cacumen, o sea, sí, y la alternativa B, seso, profe. La palabra ceso, yo tengo entendido que viene del verbo cesar, ¿sí? Y cesar tiene que ver con terminar, acabar. Es por eso que nosotros utilizamos la palabra eso y decimos, ya tiene 65 años, por lo tanto cesó en su chamba, cesó en su trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo digo cesó, entonces estoy diciendo que terminó, acabó, que es muy diferente a que yo coloque esta palabra, ceso, ¿no? Y la palabra seso tiene que ver con la materia gris. Y de esa palabra, de seso, viene la palabra sesudo. Y cuando hablamos de una persona sesuda es porque muestra cordura en su razonamiento, claridad en la forma de pensar, ¿no? Entonces, esta palabra seso, si tiene que ver con el tema de acabar, terminar, no tiene que ver con la habilidad, con el ingenio, con la inteligencia, profe. Por lo tanto, la respuesta sería esta alternativa, la alternativa B. Entonces, cacumen, profe, ¿qué significa? Inteligencia. ¿Sí? Ese muchacho muestra mucho cacumen, ¿no? Muy bien, ¿sí? Y es por eso que cosa, es por eso que está llegando lejos. Ah, muestra mucha inteligencia. Cacumen es inteligencia. Respuesta, la alternativa B, seso. Terminar, acabar. Siguiente, tosco.
Acuérdate que esta palabrita lo hice hace un momento, ¿no? Esta es la alternativa B, basto con B, ¿no? Y te dije la diferencia entre basto con V, ¿te acuerdas? Que basto con V era extenso, amplio, y basto con B implicaba qué cosa, grosero, vulgar, chabacano, ¿no? Entonces, si basto con B significa grosero, ya tiene una clave, creo, ¿no? No sé nada. No, adocenado también significa grosero, chabacano, o sea, se queda. Hay una alternativa, a ver, te ayudo. En la 25 hay una alternativa, un término que tiene que ver con una persona que carece de conocimiento, que tiene que ver con la ignorancia. ¿Cuál de las cinco alternativas va relacionado a la ignorancia? Y Excelente, ignaro, ¿cierto? Ignaro. Ignaro va relacionado de cosa a la ignorancia. Por lo tanto, sinónimo de tosco, entendiendo por grosero, vulgar, es adocenado. Mira, una palabra más para el vocabulario, para el léxico. Cuando yo digo, oye, ¿qué adocenado eres? Estoy hablando de una persona vulgar, chabacana, ¿ya? Entonces, podemos utilizar en nuestro día a día, ¿no? Así aprendemos también vocabulario, con la utilización de palabras, ¿no? Adocenado, grosero, vasto y chabacano. Se va ignaro, que alude a ignorante. Respuesta, mis estimados, en la pregunta 25 marcamos la alternativa de dedado, ¿ya? Bien, listo, seguimos avanzando por aquí, ya para ir terminando esta primera cara del material. Número 5, tráfico. Chequéala ya. Ahí creo que no vamos a tener problemas allá. No deberíamos. No deberíamos. En la número 5. vitalidad. Claro, vitalidad, pues, ¿no? Por ahí es la que me marcaron, creo, ¿no? Por acá, vitalidad, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. Fárrago. No sé qué significa fárrago, profe. No hay problema. Guíate de las alternativas. Entre Dédalo y Polícromo. Así es. Estoy entre Dédalo y Polícromo. Estoy entre esas dos alternativas, ¿no? Mi razonamiento va bien. Entonces, ¿qué palabras yo conozco dentro de lo que es fárrago? Desorden, profe. Yo conozco caos y conozco laberinto, ¿no? Esas tres, ¿no? Va relacionado, ¿qué cosa? Va relacionado a algo que no está ordenado, ¿no? Que es un caos, ¿cierto? Bien. Ahora, estoy entre esas dos, ¿ah? A ver, de repente tú has escuchado, ¿no? La palabra, ¿qué cosa? La palabra cromo. ¿Sí? Y cuando yo digo monócromo es muy diferente a polícromo, ¿sí? ¿Qué cosa quiere decir monócromo? Con los colores, tiene que ver con los colores, ¿cierto? Un solo color. Así es, monócromo, un solo color. Y si dice polícromo, que tiene varios colores. Entonces, en la palabra por el polícromo va relacionado a que tiene diversidad de colores. Profe, pero ahí no hablamos de colores, de diversidad de colores, sino estamos hablando de desorden. Claro, entonces la palabra polícromo es la que vamos a eliminar. Así es, no tiene nada que ver la palabra polícromo con la palabra de cosa, con la palabra desorden. Y esa es la que se va. Profe, y dédalo. A ver, dédalo en el diccionario te dice desorden, ¿no? Y un poquito contextualizando esto, de repente ustedes han escuchado la famosa historia mitológica del laberinto de Creta, ¿no? Donde se oculta el famoso Minotauro, ¿no? Este animal mitológico que la mitad del cuerpo era humano y la otra mitad era toro, ¿no? Y para poder ocultar su vergüenza, este rey, ¿no? El rey Minos, manda a un genio. Y ese genio se llamaba Dédalo, ¿no? Y Dédalo es este genio que crea el laberinto de Creta, que tenía un hijo llamado Ícaro, por ahí lo vas a relacionar. Entonces, Dédalo es el creador del laberinto. Por lo tanto, a través de los años, muy bien, este término dédalo ha estado relacionado con laberinto. Es por eso que hoy en día, cuando mencionamos una situación que muestra dédalo, muestra qué cosa, muestra desorden, muestra caos, muestra confusión. Ese es el significado de qué, de dédalo hoy en día. Pero te cuento un poquito la historia de dónde nace esta palabra, ¿no? Como creador del laberinto. Entonces, dédalo es caos, desorden. Se va a la alternativa B. 19, infausto.
Claro, Colombia, ¿no? Por ahí me mandan Colombia. Claro, sí, sí, está bien, es Colombia. ¿Por qué, profe? Porque contrito es arrepentimiento, ¿no? Sí, y ahí no estamos hablando de arrepentimiento, sino estamos hablando de una persona que no muestra alegría, que no muestra gracia, ¿no? Entonces se va la alternativa C. Bien, sinónimos de infausto, desdichado, desventurado, infeliz y desgraciado. Se va contrito porque es aquella persona que no muestra arrepentimiento. Palmario. Se entiende por palmario algo que puedes ver, algo que puedes observar, algo que puedes mirar. Esotérico, A ver, miren, miren por acá. Cuando yo menciono la palabra de cosa, la palabra esotérico, ¿sí? Tiene un parónimo que es esta palabrita, esotérico con S, ¿ya? Esotérico, ¿no? Esotérico, ¿correcto? Entonces, la palabra esotérico con S, ¿sí? Tiene que ver con algo oculto, algo que no se manifiesta, ¿sí? Es por eso que te hablas, ¿no? Muy bien, estas ciencias esotéricas, ¿no? Muy bien, disciplinas esotéricas. Entonces, tiene que ver con lo oculto, con lo misterioso. Y cuando hablamos esotérico y cuando presenta esa X, ¿ya? Esa X de ¿qué quiere decir? Que se muestra, que se da a conocer, ¿ya? Entonces, esotérico, su sinónimo de esotérico con X, la palabra que vemos en la alternativa A, tiene que ver con algo que es visible, que se muestra, que es notorio. Por lo tanto, sería un sinónimo de las palabras que están mostrando. ¿Por qué, profesor? Porque yo tengo acá dos palabritas que son conocidas, algo notorio y algo evidente. Y lo que es notorio y lo que es evidente es algo que nosotros podemos ver, algo que es claro, ¿no? Algo que se nota. Por lo tanto, esotérico con X estaría dentro de esa alternativa. latente. Así es. Entonces, voy a tener la disyuntiva entre estas dos palabras, entre patente y latente. Y la palabra latente es antónimo de patente, ¿ya? Y voy a colocar acá. ¿Qué significa latente? Latente voy a colocar acá. Significa algo que está oculto. Es por eso que cuando mencionas, ¿no? La enfermedad está latente, aún está latente. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad todavía no se manifiesta, no se da a conocer, no es notorio. ¿Por qué? Porque latente es oculto. En cambio, la palabra patente, que es el antónimo, que son parónimos en este caso, significa que es visible. ¿Ya? Entonces, si todo el contexto alude a lo que es visible, a lo que se muestra, entonces ya tenemos la clave, respuesta a la alternativa D. ¿Ya? Latente. Ojo que esas dos palabritas se usan mucho, ¿ah? Vamos a ver en analogías también, patente y latente. ¿Listo? Bien, sinónimos de palmario. La respuesta sería la que hemos mostrado. Bien, listo, listo. Borramos esto por acá. Seguimos avanzando y vamos por acá. 6. Universidad. Todas son estructuras, ¿sí? Edificaciones o construcciones que son parte de la universidad. Una no es una construcción, no es una edificación que es parte de la universidad y es la que yo voy a eliminar. Me mostraron clave ahí, me mostraron clave, me ayudan ahí, excelente, y si me están Alumnado, ayudando es lo máximo. ¿Cuál sería ahí? alumnado, Correcto, esa es la que se va. Profe, una consulta, ¿y por qué no puede ser Paraninfo? Es que el Paraninfo también es una parte de la universidad, es una edificación, es una construcción, ¿no? O sea, por ejemplo, en la universidad donde nosotros estábamos, ¿no? Había un paraninfo, ¿no? Y el paraninfo hacían ceremonias, ¿no? Graduaciones. O sea, ¿no? Es una estructura, es una parte de la universidad, ¿no? La facultad también, ¿no? Es una construcción, ¿no? El decanato y el rectorado, ¿no? Donde hacen el trabajo el decano y el rector. Pero el UNAM no es una construcción, pues, ¿no? Ven, Colombia, Salas. Salas es como el lujurioso, ¿no? Sí, es una persona que está pegada mucho a los placeres sexuales. Ojo, placeres de la carne, lo sexual. Todos son sinónimos de Salas, entendiendo por Salas lo que te he mencionado hace un momento. Entonces, ¿cuál no sería un sinónimo? ¿Cuál no estaría relacionado a lo sexual? ¿Ya te acordaste de la comida? Margarita Claro, sibarita, ¿no? Claro, porque una persona salaz es una persona libertina, libidinoso, lujurioso y lascivo. Mira, se repiten las palabras, ¿ah? Ya hemos visto algunas de estas palabritas en ejercicios anteriores, ¿no? Profe, ¿sibarita quién es? El condimento, ¿no? Según el diccionario nos dice que es una persona que tiene gustos refinados, ¿no?
¿sí? De gustos refinados, ese es el sibarita, y no va relacionado a lo sexual. Colombia. Bien. La 20 está fácil, mira, la 20. Bañado, Dañado, pues, ¿no? Porque alude a una persona que tiene muchos años, ¿no? Muy bien, edad avanzada. El anciano, el añoso, ¿correcto? El senecto, el senil, dañado. Bien, 27, importante. imperante, Sí. Profe, ¿y por qué imperante? Todos son sinónimos de importante, como fundamental, imperante, esencial, perdón, cardinal y capital. Imperante viene de imperio, ¿no? Va relacionado a ese concepto. Y lo que va relacionado a ese concepto tiene que ver con lo que tiene dominio, con lo que tiene mando, más no con lo importante. Por eso respuesta a la alternativa B, Bolivia. Sigue, profe, vamos. Aquí. Terminamos con este bloque. Esta sarta de ejercicios. Ahí está, hay una palabra que ya le hemos visto, ¿ah? Te la expliqué hace un momento, al inicio de clase. Sinónimos de ingente. Ingente tiene que ver con el tamaño. Oneroso. Claro, muy bien, porque acuérdate que oneroso cuando lo vimos al inicio tenía que ver con lo que es costoso, ¿no? Con lo que es excesivamente, ¿qué cosa? Excesivamente, ¿no? Que es un gasto muy elevado, ¿no? Entonces, ese es oneroso. Y aquí tiene que ver con el tamaño, ¿ya? Entonces, respuesta a la alternativa A. Listo. Siguiente, abatimiento. Abatimiento, decaimiento, postración, desánimo, alejamiento y debilidad. Ya la tienes ahí, ¿ah? Alejamiento. Alejamiento, claro, ¿no? Muy bien. Una persona abatida muestra decaimiento, postración, ánimos hasta el suelo, desánimo, debilidad, se va alejamiento. Muy bien. Siguiente. La palabra acendrado. Y acendrado tiene que ver más que todo con una persona que es pura, ¿no? Limpia, inmaculado. Entonces, todo está relacionado a la limpieza, ¿cierto? A la limpieza. Bolivia. Así es, bendecido, pues, ¿no? Porque cuando hablamos de bendecido, no está relacionado a la limpieza. Bendecido más que todo está relacionado a desearle el bien a una persona, ¿no? ¿Correcto? Respuesta a la alternativa B. ¿Ya? Entonces, y la palabra impoluto, acrisolado, que son de repente dos de los términos que son muy rebuscaditos, va relacionado con una persona limpia o a la limpieza, ¿no? Persona pura. Y la última, la palabra de cosa, la palabra dilema. excitación o perplejidad. Ninguna de las dos, mi estimado. Las dos vienen a ser sinónimos también o están relacionados de cosas, están relacionados a la duda, ¿no? O sea, un dilema es una duda, ¿no? ¿Correcto? Y excitación te dice también duda, ¿sí? Dentro del diccionario creo que te aparece lo primero. ¿Qué es una excitación? Es una duda, es un dilema, ¿no? Entonces vienen a ser sinónimos. ¿Ya? Esas dos palabritas vienen a ser sinónimos. Entonces, profe, ya, yo entiendo entonces que un dilema, ya tengo un dilema, no sé qué carrera seguir, o sea, no sé a qué lugar visitar, tengo un dilema, tengo una duda, una excitación también es duda, excitación es duda, que es muy diferente a excitación, que es motivación, ¿no? Tengo también la palabra disyuntiva. Ya, profe, y perplejidad, ya, según el diccionario, Punto, dice la palabra perplejidad implica qué cosa? Implica la punto. duda en la resolución que puede tener una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos de cosa, cuando vemos de repente un hecho que nos causa impresión, mostramos perplejidad, o sea, no sabemos cómo reaccionar, tenemos duda a la hora de reaccionar. Entonces, esa es la perplejidad, va relacionado también con el dilema o la duda, ¿no? Pero en cambio, la palabra ambigüedad, el concepto de ambigüedad tiene que ver con la imprecisión, ¿sí? Entonces, si yo digo, mira, si para poder cerrar y que quede claro esto, cuando yo digo el perro de mi vecino, el perro de mi vecino, esta expresión muestra ambigüedad, muestra imprecisión. ¿Por qué, profesor?
porque yo no sé si al decir el perro de mi vecino, o estoy calificando a mi vecino como perro, o estoy hablando de su mascota. Entonces, esa expresión es imprecisa. La ambigüedad es la imprecisión. Entonces, eso no está relacionado con qué, con la duda. Por eso la respuesta para la pregunta de cosa, para la pregunta 28, como marcaron algunos, la respuesta, la alternativa de cosa, la alternativa es de Ecuador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va quedando? Lo que va quedando ahora es la parte de cosas, es la parte del segundo bloque y eso yo les voy a dejar a ustedes para que vayan practicando, ¿no? Les voy a mandar las claves para después cotejarlo y de repente, claro, mejor el próxima clase del día jueves, al toque lo vemos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿no? La idea también es que ustedes puedan ir practicando y viendo ahí en qué nivel está, ¿ya? Entonces nosotros estamos ya comenzando por acá con esta preparación hasta la parte de cosas hasta la parte final, nos vamos hasta noviembre, ¿no? Vamos a trabajar agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Y de repente algunos colegas más se van sumando al grupo, siempre en este horario de los martes y jueves, de 7 a 9 7, 9 de la noche, ¿no? Comenzamos los martes y jueves. Y lo que tenemos preparado es trabajar simulacro.